Sobrevivir al apocalipsis zombie con mi sistema militar. Capítulo 91. Negociación parte 1. El convoy de la compañía militar privada Oriental Blackwatch llegó a la entrada principal del World Resort Manila, con los motores zumbando siniestramente en un entorno por lo demás tranquilo. En lo alto, el guardia de la torre de vigilancia inspeccionó rápidamente la escena. Su mirada se fijó en el jefe, buscando confirmación. Un breve asentimiento del jefe y el mensaje quedó claro. Se iba a dejar entrar al convoy. El guardia transmitió la aprobación con un gesto brusco de cabeza a los hombres apostados en las puertas. Con rapidez y eficiencia, abrieron las puertas y el sonido del metal chirriando contra el metal atravesó el aire silencioso. Uno a uno, los vehículos militares del convoy entraron, sus neumáticos crujiendo contra la grava. Aparcaron en una disciplinada formación de arco, y los motores se quedaron en silencio casi al unísono. Las puertas se abrieron y los soldados saltaron, sus botas golpearon el suelo mientras rápidamente se desplegaban en formación. El jefe observó desde su posición ventajosa, sus ojos escudriñando cada movimiento. No son la típica milicia. Se dio cuenta de que están bien entrenados y bien organizados. ¿Están en el ejército filipino? A juzgar por su uniforme de combate activo, ese no parece ser el caso. Llevaban un uniforme similar al de los marines de los Estados Unidos y por la abertura de su pasamontañas. Pudo ver que no eran de ascendencia austronesia sino más bien caucásicos, lo que daba más credibilidad a la idea de que se trataba de agentes extranjeros. Los estudió atentamente. Su equipo era de primer nivel, un nivel por encima de lo que era estándar en la región. El emblema grabado en sus vehículos blindados no era reconocible. Era un cuchillo que perforaba un cráneo, un emblema desconocido para el jefe. ¿Será que son mercenarios privados? No, si ese es el caso, entonces ¿cómo es que pudieron asegurar activos aéreos y terrestres sofisticados? La incertidumbre era inquietante. Cada fibra de su ser estaba en sintonía con las amenazas, con las variables desconocidas que llenaban su mundo diezmado, y este convoy era precisamente eso, una variable desconocida. La disciplina de los soldados, la autoridad silenciosa con la que mantenían sus posiciones, era una declaración tácita de capacidad, y el jefe no era alguien que subestimara a un adversario potencial. Mientras tanto, dentro del World Resorts Manila, los supervivientes que vivían en el campamento miraron con curiosidad desde sus ventanas y vieron cada escena que el jefe veía desde su posición ventajosa. Un ejército. La noticia se extendió por todo el campo y, de repente, más y más personas inundaron las salas que tenían una vista clara de lo que se desarrollaba en el exterior. Los rumores y las especulaciones abundaban. La visión de una unidad militar bien organizada era a la vez un espectáculo y una fuente de ansiedad. ¿Eran salvadores o una nueva amenaza? Afuera, Mark, el representante del ejército privado de Blackwatch, dio un paso adelante y estiró el cuello, mirando al jefe que lo miraba desde arriba. Uno de los soldados se acercó a Mark y le entregó un megáfono. Mark asintió en agradecimiento antes de volver a mirar al jefe. ¿Quién es el jefe de Estado Mayor de este campamento?, preguntó Marcos. Ese sería yo, respondió el jefe desde la azotea. Sería difícil comunicarse si estás parado en un edificio de 4 pisos encima de mí, gritó Mark, y un ligero indicio de ironía no se le escapó a quienes lo escucharon. Pero antes de que bajes, quiero una prueba de vida. Mostrar nosotros Graves. El jefe miró por encima del hombro y asintió hacia la derecha, haciendo señas a sus hombres para que llevaran a Graves al límite. Graves fue empujado hacia adelante y su presencia sirvió como evidencia de que todavía estaba vivo. Mark levantó la vista, escudriñando al cautivo, antes de asentir satisfecho. Muy bien, tenemos mucho que discutir. La seguridad de Graves para nuestra cooperación. ¿Eso funciona para ti?, preguntó Mark, su tono profesional, sin revelar nada de sus intereses personales en esta negociación. El jefe lo consideró por un momento y luego hizo un gesto a sus hombres para que derribaran a Graves. Las demandas de Mark eran claras y el terreno de negociación estaba establecido. Cada parte tenía algo que la otra quería. Graves fue escoltado hacia abajo, con las manos atadas pero con paso firme. Cuando llegó al suelo, asintió con la cabeza hacia Mark con indiferencia. Dios mío, Graves, ¿cómo te atraparon? Mark dijo con una mirada de suficiencia en su rostro. Ahora no sé si eres capaz de realizar operaciones clandestinas. Simplemente tengo mala suerte, respondió Graves. Me traicionó alguien a quien realmente estaba ayudando. Graves chasqueó la lengua mientras los recuerdos pasados de él con María resurgieron en su mente. La traición aún estaba fresca, un dolor que se mezclaba con la humillación del cautiverio.
No esperaba que alguien en quien había confiado lo apuñalara por la espalda. Es cierto lo que dicen en el Apocalipsis, no puedes simplemente confiar en alguien que no sea tú y tu círculo cercano. Mark notó el destello de ira y traición cruzando el rostro de Graves. Decidió no presionar más. Mientras tanto, DeVos, ahora en el terreno, miró a ambos hombres. ¿Ahora estamos listos para negociar?, dijo el jefe, llamando su atención hacia él. Mark notó su altura, era alto y corpulento y exudaba un aura intimidante. No es de extrañar que todos en este campo sean sumisos ante este hombre. Miró a su alrededor y vio a la milicia Voss apuntándoles con sus rifles M16. Mark se aclaró la garganta y comenzó. Estamos listos. Ya que usted cumplió con el final de su trato, vamos a cumplir con el nuestro. Pero primero, ¿puede decirle a sus hombres que bajen las armas? Me estoy poniendo bastante nervioso aquí, y si estoy nervioso, podría tomar algunas decisiones precipitadas, afirmó Mark, manteniendo una conducta serena pero firme. El jefe consideró a Mark por un momento y luego hizo un gesto a sus hombres. Los soldados dudaron pero finalmente bajaron sus armas, aunque su vigilancia permaneció intacta. Está bien, comenzó el jefe, su voz profunda atravesó la tensa atmósfera. Hagámoslo. Con un movimiento rápido del dedo de Mark, un grupo de soldados avanzó, llevando cajas de suministros que contenían municiones, armas, suministros médicos y alimentos no perecederos. Lo dejaron frente al jefe, quien hizo que sus hombres inspeccionaran el contenido de inmediato. Fue un acuerdo tácito de que no se tolerarían sorpresas. La inspección confirmó la autenticidad de la mercancía. Bien, dijo el jefe asintiendo, sin embargo, había un destello de decepción en su rostro. Pero es poco. ¿Dónde está el resto? Lo sacaré una vez que salgan los 300 civiles que se pusieron del lado de Graves de nuestro amigo. Hablando de eso, ¿dónde están? Oh, casi me olvido de ellos. Bueno, puedes tenerlos, más gente abandona mi campamento, menos bocas que alimentar. El jefe indicó a sus hombres que sacaran a los civiles. Había una tensión notable en el aire cuando los civiles, que habían sido mantenidos cautivos por ponerse del lado de Graves, fueron llevados hacia adelante. Sus ojos estaban muy abiertos, una mezcla de miedo y alivio cuando finalmente fueron liberados. Mark asintió con aprobación mientras entregaban a los civiles. Mantuvo su expresión neutral pero en su interior había una sensación de satisfacción. Una fase de su plan había funcionado. Ahora al siguiente paso. Una vez que los civiles estaban a salvo, Mark ordenó que sacaran el resto de los suministros. Los hombres del jefe inspeccionaron rápidamente el nuevo lote, confirmando su calidad y cantidad. Muy bien, ahora estamos en paz, declaró el jefe, su voz con un toque de respeto a regañadientes. Mark había cumplido su parte del trato. En realidad, hay una cosa más, añadió Mark y el jefe inclinó la cabeza hacia un lado. Capítulo 92 Negociación parte 2 ¿Qué es una cosa más? Preguntó el jefe. Hoy, Mark, Graves le dio una palmadita en el codo a Mark y le susurró. ¿Qué quieres decir con que hay una cosa más? El trato está hecho, ¿qué estás planeando? Nuestro oficial al mando dijo que quería rescatar a más civiles del jefe, le susurró Mark, informándole del plan. Ya veo, Graves asintió comprendiendo. Las 2 semanas no fueron tiempo suficiente para reunir a tantos civiles sin correr el riesgo de una filtración, aunque el plan se vio comprometido desde el principio cuando María decidió traicionarlo. Hablando de María, Graves miró hacia el edificio y vio a María parada en el borde de la azotea, mirando hacia abajo con expresión de sorpresa. Debió haberse arrepentido de haberlo traicionado después de ver que su campamento era superior en términos de poder militar. Bueno, ella se lo merecía. Ella usó su fachada inocente para que él pudiera sentir lástima por ella. Graves interiormente se burló al pensar en ello. María había jugado sus cartas y él había caído en la trampa, pero nada más. Mark se aclaró la garganta, sacando a Graves de sus pensamientos. El jefe estaba esperando una explicación. En este momento no había lugar para el sentimentalismo. Si no le importa, nos gustaría adquirir más civiles de su campamento, reveló Mark. Por supuesto, le pagaremos con lo que hemos acordado, más un extra por su generosidad. La expresión del jefe se tornó en escepticismo. No era del tipo que toma decisiones basadas en sentimientos. Cada movimiento fue calculado para obtener el máximo beneficio. ¿Y qué te hace pensar que aceptaré esto? Preguntó el jefe, su voz llena de sospecha. Porque les ofrecemos algo que es difícil de conseguir hoy en día, respondió Mark con confianza.
Tenemos más suministros y equipos, y estamos dispuestos a intercambiarlos por los civiles. De hecho, estamos dispuestos a darles uno de estos nuevos JLTV Oshkosh para mayor movilidad de sus tropas. Mientras hablaban, el sonido de los rotores del helicóptero atravesó su conversación. Era el Chinook, flotando sobre ellos, listo para recoger a los supervivientes. El jefe, Mark y Graves miraron hacia arriba. Su atención se desvió momentáneamente. Los supervivientes que el jefe había liberado fueron rápidamente conducidos hacia el helicóptero. Eso sí, tenía una capacidad limitada por lo que otros fueron dirigidos a los camiones M939 que el PMC Oriental Blackwatch había traído consigo. El jefe evaluó la situación actual con atención. Cada individuo y cada activo era un recurso y, en el apocalipsis, los recursos eran la moneda de supervivencia. ¿Por qué una milicia privada querría acoger a más civiles? ¿No es eso contraproducente, considerando las bocas adicionales que alimentar y la mayor necesidad de recursos? El jefe no era alguien que actuara sin sopesar todas las consecuencias. Permitió que sus ojos recorrieran a Mark y Graves, intentando descifrar sus motivos. Algo no cuadraba, pero el beneficio inmediato del acuerdo que tenía ante él era demasiado sustancial para ignorarlo. Si estás dispuesto a pagar una prima por gente inútil, entonces necesitaría el doble de lo que recibí, más 3 JLTV Oshkosh con suministro de combustible que podría llenar los tanques de los Oshkosh 3 veces. Está bien, dijo Mark sin dudarlo. ¿Eh? El jefe quedó desconcertado ante el repentino acuerdo del hombre que tenía delante. ¿Hablan en serio? ¿Están dispuestos a dar tantos recursos a los civiles? Las sospechas del jefe crecieron, pero la perspectiva de adquirir más recursos venció sus dudas, al menos por el momento. Esto podría reforzar significativamente la defensa y la sostenibilidad de su campo. ¿Cuántas personas quieres acoger? Preguntó el jefe. ¿Qué tal 500? Por supuesto, esos 500 deben decidir por su propia voluntad. No aceptaremos a alguien que no quiera venir con nosotros, respondió Mark. Su respuesta fue calculada. Llevarse a civiles reacios podría generar problemas en el futuro, algo que querían evitar. El jefe miró a Mark con los ojos entrecerrados. Su oferta fue demasiado buena y su acuerdo demasiado rápido. En este mundo de escasez y supervivencia, nadie se deshacía fácilmente de los recursos. Pero si estaban dispuestos a pagar, ¿quién era él para cuestionarlo más? Él asintió con aprobación, su mente ya estaba llena de planes sobre cómo utilizar los recursos adquiridos para fortalecer su campamento. Mientras tanto, los 3 Chinook comenzaron a cargar el segundo lote de los 300 supervivientes. Está bien, voy a hacer un anuncio, dijo el jefe. Si pudieras por favor dejarme usar ese megáfono tuyo. Claro, Mark se lo entregó. El jefe se llevó el megáfono a la boca y se dirigió al campamento. Atención a todos, comenzó. El ruido en el campamento se apagó cuando la gente volvió su atención hacia él. Estas personas ofrecen una oportunidad a cualquiera que desee irse con ellos. Prometen seguridad y recursos. Si quieres ir, da un paso adelante. Pero recuerda, una vez que te vas, no hay vuelta atrás. Las reglas que impuse no se debe hacer cumplir, así que no hay necesidad de temer. Una mezcla de murmullos se extendió entre la multitud. En este mundo de incertidumbre y peligro, la perspectiva de seguridad era atractiva, pero adentrarse en lo desconocido también era aterrador. 2 horas más tarde, los civiles que vivían en el World Resort Manila y que optaron por marcharse se alinearon afuera, con sus pertenencias empaquetadas apresuradamente y los ojos llenos de una mezcla de esperanza y aprensión. Mark, Graves y su equipo estaban listos para escoltarlos de regreso a su base. El jefe observó el proceso, su mente todavía calculando los beneficios y riesgos potenciales de este acuerdo repentino e inesperado. Desde entonces se ha estado preguntando por qué estaban acogiendo a más civiles, simplemente no tiene sentido para él. Tomará otra hora procesar a todos, dijo DeVos. Dios mío, tu organización es un misterio. Mark simplemente sonrió. No quiere recibir elogios de un psicópata y un violador. Puede parecer normal por fuera pero está corrupto por dentro. Hablar con él fue un desafío pero necesario. Tenemos nuestras razones, respondió Mark lacónicamente. Mientras los civiles abordaban el convoy, soldados del PMC Oriental Blackwatch montaron guardia afuera del World Resort Manila, derribando zombies con la ayuda de la milicia que se acercaba al complejo. Supongo que aquí es donde nos despedimos, dijo Mark. Sí, lo es, dijo el jefe. Mientras tanto, orbitando en el aire el World Resort Manila estaba el AC-130J Spooky.
El oficial de control de incendios observó cómo se desarrollaba la reunión en el suelo, con los dedos ansiosos por encontrar un gatillo. Este debe ser el momento en que mostrarán la potencia del AC-130J. Sin embargo, todo estaba en silencio, hasta... ¿Qué es eso? El oficial de control de incendios entrecerró los ojos ante la pantalla que tenía delante. La resolución era clara, pero le costaba creer lo que estaba viendo. La carretera pavimentada con hormigón no solo estaba abultada, sino que ondulaba rítmicamente, como la superficie de un lecho de agua. A todas las estaciones, aquí es Pookie 1. Es posible que tengamos algo por aquí. En el suelo, las convulsiones del hormigón se hicieron más pronunciadas. El jefe, Mark y los demás sintieron que el suelo temblaba como si hubiera un terremoto. En el centro de mando, Richard murmuró una maldición. ¿Qué demonios es eso? Capítulo 93 Hydra parte 1 En el suelo, las convulsiones del hormigón se hicieron más pronunciadas. El jefe, Mark y los demás sintieron que el suelo temblaba como si hubiera un terremoto. Las vibraciones se hicieron más fuertes, provocando que los vehículos abandonados cercanos traquetearan y las ventanas rotas de los edificios en ruinas brillaran. El polvo empezó a levantarse de las grietas que se formaban en el pavimento. En el centro de mando, Richard murmuró una maldición. ¿Qué demonios es eso? De repente, el epicentro del disturbio se abrió con fuerza explosiva. Desde sus profundidades, una enorme serpiente mutada se lanzó hacia arriba. Tenía un cuerpo alargado singular y grotesco. Su exoesqueleto rojizo brillaba bajo el sol, reflejando el terror de la escena que lo rodeaba. La boca de la bestia se abrió hacia un lado, revelando hileras de dientes dentados. Su lengua, a diferencia de la de cualquier serpiente ordinaria, estaba recubierta de dientes afilados adicionales, retorciéndose y retorciéndose con anticipación. La criatura medía 20 metros de altura y proyectaba una sombra colosal sobre las inmediaciones. Sus ojos, fríos y desalmados, escanearon los alrededores, fijándose en los rostros horrorizados de las fuerzas terrestres y los pocos civiles que quedaban. Mark tropezó hacia atrás, con el rostro pálido. Es un monstruo, susurró, con la voz temblorosa de miedo. Es la primera vez que veo ese tipo de monstruo, comentó el jefe, con cara de horror también. Los civiles gritaron y su sorpresa inicial se convirtió en puro pánico. Los padres agarraron a sus hijos y los alejaron del lugar lo más rápido que pudieron. Los soldados, aunque entrenados para el combate, nunca se habían topado con un adversario de esta magnitud. Se apresuraron a ocupar sus posiciones, cargando lanzacohetes y ametralladoras pesadas. La serpiente parecida a una hidra, sintiendo el movimiento frenético debajo, dejó escapar un rugido ensordecedor que resonó en las ruinas de la ciudad. Su cuerpo comenzó a enrollarse, preparándose para atacar. Mark, por las comunicaciones, gritó. Todas las unidades, abran fuego contra el objetivo desconocido. Bájenlo. Cohetes y balas volaron en una andanada sincronizada, sus estelas cruzando el cielo. El sonido ensordecedor de las explosiones y los rápidos disparos llenó el aire cuando las fuerzas terrestres desataron su furia contra el gigante mutado. La criatura, sin embargo, parecía imperturbable. Su exoesqueleto rojizo parecía casi impermeable y desviaba la artillería entrante con facilidad. Cada vez que un cohete explotaba contra su cuerpo, simplemente provocaba una explosión de chispas y la criatura no mostraba signos de tambalearse o sufrir lesiones. Richard, que ahora observaba la escena desde la seguridad del centro de mando, frunció el ceño. Una interfaz de notificación holográfica apareció frente a él. Has descubierto Hydra. Descripción. La hidra es una criatura parecida a una serpiente mutada, de aproximadamente 20 metros de altura y 6 metros de ancho. Tiene un singular cuerpo alargado protegido por un duro exoesqueleto de color rojizo. La boca de esta criatura es única, se abre hacia los lados y muestra hileras de dientes dentados. Además, su lengua está equipada con dientes afilados, lo que indica su naturaleza depredadora. Las armas pequeñas son ineficaces contra su grueso exoesqueleto. Entonces esa criatura es una hidra, ¿eh? Richard murmuró en voz baja, con la mano en la barbilla mientras reflexionaba por un momento. Señor, hay una horda de zombies acercándose desde el norte del complejo, informó Sarah mientras señalaba la pantalla que mostraba una vista aérea del complejo. Múltiples puntos, que representaban a los zombies, convergían hacia la conmoción causada por la hidra. Spooky 1, haz que tu oficial de control de incendios apriete el gatillo, mantén a nuestros hombres seguros, ordenó Richard y el AC-130 que orbitaba sobre el complejo obedeció. Copia eso, y el actual, enviando rondas.
Todas las estaciones, comenzando a disparar para lograr efecto, el peligro se acerca. Tan pronto como el AK-130 advirtió a las unidades terrestres, el armamento primario del AK-130, el cañón Gatling de 25 mm y los cañones Bofors de 40 mm cobraron vida con un rugido. El cielo se iluminó con trazadores y el suelo retumbó cuando los proyectiles hicieron contacto. La ametralladora Gatling de 25 mm escupió una rápida ráfaga de balas, atravesando la horda con precisión mecánica. Los cañones Bofors de 40 mm siguieron con golpes más fuertes, lanzando rondas que explotaron al impactar, diezmando grupos de zombies con cada disparo. Mientras tanto, en tierra, el Boeing A-64 Apache se enfrentaba a la Hydra, orbitando a su alrededor como si desviara su atención del complejo. La Hydra giró su cuerpo hacia el helicóptero de ataque y lo barrió. El Apache levantó al colectivo, evitando por apenas unos metros la rápida embestida de la criatura. La situación cercana hizo que el Apache perdiera temporalmente el equilibrio en el aire, pero el hábil piloto recuperó rápidamente el control. Sin perder el ritmo, el oficial de armas del Apache se centró en la Hydra y las cápsulas de cohetes del avión cobraron vida. Una ráfaga de cohetes Hydra 70 gritó hacia la enorme criatura. Cada cohete explotó al impactar, creando destellos brillantes y un espeso humo negro. El ataque continuo fue implacable, con el Apache disparando sus cohetes en rápida sucesión, sin darle a la Hydra un momento de respiro. El F-25 también estaba atacando al Hydra con su armamento principal, el cañón de cadena M242 Bushmaster. Disparando rondas de 25 mm a alta velocidad, los F-25 centraron su fuego en los ojos y la boca de la Hydra, con el objetivo de cegar o incapacitar a la criatura. Las fuerzas terrestres estaban coordinando sus esfuerzos, con la infantería proporcionando fuego de cobertura y dirigiendo a los civiles a zonas más seguras, mientras que los vehículos blindados más pesados se centraban en la Hydra y los zombies entrantes. Los zombies, atraídos por el ruido y la conmoción, comenzaron a invadir la zona. Sin embargo, las fuerzas terrestres estaban preparadas. Anteriormente se habían colocado minas en puntos estratégicos y, a medida que los zombies se acercaban, se encontraron con una serie de explosiones que redujeron su número. La Hydra comenzó a gritar de angustia. Está sintiendo dolor. Pero, de repente, la criatura hizo algo inesperado. Con un movimiento rápido y poderoso, giró sus enormes mandíbulas alrededor de uno de los F-25, levantando el vehículo blindado del suelo con facilidad. Los soldados cercanos observaron con horror cómo el vehículo colgaba de la boca de la criatura, con sus orugas todavía girando en el aire. Con una maniobra calculada, Hydra arrojó el F-25 directamente al Apache, usándolo como un proyectil improvisado. El piloto del helicóptero reaccionó rápidamente, intentando evadir la amenaza entrante, pero la trayectoria del pesado vehículo era impredecible. El F-25 falló por poco al Apache, pero su impulso lo llevó más lejos, estrellándose contra un edificio abandonado y provocando una explosión masiva. Los escombros volaron en todas direcciones y una espesa columna de humo se elevó hacia el cielo. El Apache, habiendo esquivado el peligro inmediato, reanudó su ataque a la Hydra. El oficial de armas, al darse cuenta de la resistencia de la criatura a sus ataques anteriores, cambió a los misiles AGM-114 el Fire del Apache. Fijando la cabeza de la Hydra, el oficial lanzó un misil, que se dirigió hacia la criatura con una precisión mortal. La explosión sacudió el área y la Hydra retrocedió, con su exoesqueleto carbonizado por la explosión. ¿Viste ese Eagle actual? Mark gritó intensamente. La cosa arrojó fácilmente un vehículo de 13 toneladas como si fuera un juguete. Richard, todavía en el centro de comando, respondió rápidamente. Lo vi, Mark. Ajusta tus tácticas. No podemos permitir que se acerque a más vehículos nuestros. Usa estrategias de atropello y fuga. No le des un objetivo estacionario. Spooky, 1, has eliminado a las hordas y ahora cambia tu enfoque a la Hydra. Capítulo 94 Hydra Parte 2 La directiva de Richard se transmitió inmediatamente a todas las unidades, lo que resultó en un cambio notable en las tácticas de la fuerza terrestre. Los F-25 y otros vehículos blindados comenzaron a dispersarse, moviéndose en patrones impredecibles para evitar convertirse en el próximo objetivo de la Hydra. Entendido, Eagle actual. Spooky, 1 está en ello, confirmó el piloto del AK-130. El avión ajustó su posición, apuntando sus formidables armas a la colosal criatura. El avión, armado con misiles AGM-114 el Fire en sus pilones, se fijó en la enorme criatura.
Eagle actual, Spooky 1 tiene un bloqueo, informó por radio el piloto. Dispare cuando esté listo, ordenó Richard. Con un zumbido y un silbido, se lanzó un misil Hellfire desde el AK-130. La trayectoria del misil fue recta y certera, dirigiéndose directamente hacia la Hydra. Tras el impacto, una explosión de fuego envolvió una parte de la criatura, provocando que se agitara violentamente y sus gritos resonaran por las ruinas de la ciudad. En el terreno, los soldados vitorearon al presenciar el impacto directo. Sin embargo, sus celebraciones duraron poco. Si bien el misil había dañado a la Hydra, estaba lejos de ser derrotada. La criatura, ahora enfurecida, comenzó a arremeter con más ferocidad y sus ataques se volvieron más impredecibles. Con cada movimiento de sus afilados dientes, cortaba limpiamente edificios, derribando estructuras que habían estado en pie durante décadas. Las carreteras quedaron destrozadas y manzanas enteras quedaron reducidas a escombros en cuestión de segundos. Las fuerzas terrestres luchaban por mantener sus posiciones en medio del caos. La amenaza combinada de la Hydra y los zombies que se acercaban hizo que la situación fuera terrible. El Apache, todavía en el aire, descendió en picado y lanzó otra andanada de cohetes Hydra 70. Los LAF-25 continuaron con sus tácticas de atropello y fuga, disparando a los ojos y la boca de la criatura, tratando de cegarla o distraerla. Molesto por los incesantes disparos del Apache, el Hydra chilló mientras desenterraba escombros del suelo, lanzándolos hacia el helicóptero. Los escombros eran más livianos que el LAF-25 y, por lo tanto, se lanzaron por el aire a una velocidad tan rápida que el piloto no pudo reaccionar. Entrante. El piloto gritó y entonces, los escombros se estrellaron contra la parte delantera del Apache. La fuerza del impacto rompió el cristal de la cabina y el peso de los escombros aplastó al artillero, inmovilizándolo dentro. El helicóptero, desestabilizado por el repentino peso, empezó a girar sin control. El Apache cayó en espiral, esquivando por poco las estructuras cercanas. Los soldados en tierra observaron con horror cómo el Apache caía en picado, estrellándose con una explosión ensordecedora. De entre los escombros se elevaban llamas y un espeso humo negro. Richard rechinó los dientes con frustración. Incluso con el AK-130, falta su potencia de fuego para exterminar esa cosa. Parece que tendremos que traer más potencia de fuego, señor. ¿Qué tal si movilizamos a Excalibur y bombardeamos esos monstruos? Sugirió Sarah. Podemos hacer eso, pero el sitio está cerca del complejo. Causaría daños colaterales. Dejemos que la cañonera haga el trabajo. Spooky 1, quiero disparar para causar efecto en esa Hydra, ordenó Richard. Copia eso, Eagle actual. Ajustando para carga útil máxima, respondió el piloto del AK-130. El AK-130, volando muy por encima, realineó su posición para un asalto más directo a la Hydra. Los sensores y sistemas de orientación de la nave se centraron en las áreas vulnerables de la criatura. Todas las estaciones, retrocedan. Spooky 1 está a punto de comenzar el bombardeo. La voz de Richard resonó por las comunicaciones, instando a las fuerzas terrestres a retirarse a una distancia más segura. Los soldados, ya agotados por el intenso tiroteo, se retiraron rápidamente a sus posiciones defensivas, mientras los LAF-25 se alejaban a toda velocidad, intentando poner la mayor distancia posible entre ellos y el inminente bombardeo. Spooky 1 a Eagle actual, disparando en 3, 2, 1, la cañonera desató un torrente de potencia de fuego. Con una combinación de misiles Hellfire, cañones Bofors de 40 mm y ametralladoras Gatling de 25 mm, el AK-130 derramó una lluvia de destrucción sobre la Hydra. El suelo temblaba con cada impacto, y la Hydra, atrapada en el ataque. Richard observó desde la pantalla de su monitor y vio que la barra de salud de la Hydra se agotaba rápidamente. El AK-130 fue una herramienta eficaz para exterminar a Hydra, ya que ésta no podía alcanzar el AK-130 que volaba a 2 kilómetros del suelo. La criatura intentó evadir el bombardeo, pero la continua lluvia de balas y misiles le hizo imposible escapar. Mantén la presión, Spooky 1. Lo tenemos contra las cuerdas, le comunicó Richard al piloto del AK-130. Entendido, Eagle actual. Manteniendo el fuego sostenido, respondió el piloto. Mientras tanto, las fuerzas terrestres se ocupaban de la horda de zombies que seguía acercándose. Los soldados formaron un perímetro, utilizando sus vehículos como barreras. Las ametralladoras dispararon continuamente, derribando oleada tras oleada de muertos vivientes. Pero por cada zombie que derribaban, parecía que dos más ocupaban su lugar.
Sarah, obtén un informe sobre el estado de nuestras municiones y suministros, ordenó Richard. Rápidamente escaneó los datos y respondió. Tenemos suficiente munición para otra hora de combate sostenido. Después de eso, nos quedaremos sin armas. Richard asintió, procesando la información. Necesitamos terminar con esto rápidamente. Si derriban a la Hidra, podemos concentrar todos nuestros recursos en los zombies. Los minutos parecieron horas mientras la batalla continuaba. El implacable asalto del AC-130 empezó a dar resultados. La Hidra, debilitada y herida, intentó buscar refugio, pero la cañonera la mantuvo en la mira, sin ceder ni un segundo. De repente, un fuerte rugido resonó en el aire, diferente de los chillidos habituales de la Hidra. La criatura comenzó a disminuir la velocidad, sus movimientos eran lentos. Hizo un último intento de arremeter, pero sus fuerzas estaban menguando. Spooky, 1, deja de disparar, ordenó Richard, sintiendo la inminente derrota de la Hidra. El AC-130 cesó su asalto y el campo de batalla quedó inquietantemente silencioso. La Hidra, gravemente herida e incapaz de continuar la lucha, se desplomó en el suelo y su enorme cuerpo creó un pequeño terremoto al impactar. Lo logramos, susurró Sarah, con evidente alivio en su voz. Richard asintió, buen trabajo a todos. Ahora, limpiemos el resto del desorden y aseguremos el área. Una vez neutralizada la amenaza principal, las fuerzas terrestres se movilizaron para eliminar a los zombies restantes. Tomaría tiempo asegurar toda el área, pero con la Hidra derrotada, el rumbo de la batalla había cambiado a su favor. Capítulo 95. Demanda inesperada de Blackwatch. Has matado a Hidra. El brillo etéreo de la notificación holográfica iluminó el rostro de Richard, disipando momentáneamente la tensión. Una lenta exhalación pasó por sus labios, una combinación de alivio y cansancio, mientras procesaba el mensaje. La monstruosa amenaza finalmente había disminuido. Antes de que pudiera absorber completamente el impacto de su victoria, otro mensaje apareció. Has recibido 40 millones de monedas de oro. Saldo actual. 63.351.875 monedas de oro. Al ver que su equilibrio actual aumentó, sintió otra ola de satisfacción dentro de él. Con eso, Richard finalmente podría catalogar otro monstruo de nivel jefe. Hidra. Aunque no parece una hidra porque no tiene 7 cabezas, aún así tiene una apariencia espantosa, como sacada de una película de terror. Todas las estaciones. Dame un informe de situación, dijo Richard por radio. Su comunicador cobró vida cuando diferentes voces, algunas jadeando por el esfuerzo, comenzaron a informar. Este es Spectre, 1. Hemos sufrido 5 muertes y 30 heridos. Ningún civil resultó herido ni involucrado. Al escuchar eso, Richard chasqueó la lengua. 5 muertes, ¿eh? ¿De dónde vienen esos monstruos de nivel jefe en primer lugar? Ha pasado casi un mes y una semana desde que ocurrió el apocalipsis zombie. Y todavía no tiene idea de cómo nacieron esos zombies mutados. Si pudiera encontrar el lugar donde eclosionan, podría ordenar un ataque aéreo y dejarlo fuera de servicio para siempre. Pero lo único que puede hacer por ahora es estudiar. Hablando de estudio, Richard y su equipo de científicos han estado experimentando e investigando los restos de los zombies para conocer su fisiología, debilidades y cualquier cosa útil que puedan utilizar para contrarrestarlos. La más desconcertante es la píldora que se encuentra dentro de los zombies mutados. Si tan solo pudieran experimentar con ello. Sus pensamientos se apagaron cuando una idea se formó en su mente. Mark, ¿estás ahí? Necesito hablar contigo, dijo Richard por radio. Envíe tráfico, Eagle actual, respondió Mark. Quiero que asegures los restos de la Hidra y busques la píldora, instruyó Richard. Copia eso, Eagle actual. Una vez que hayamos acordonado el cadáver, comenzaremos el proceso de extracción, dijo Mark. Además, hay otra cosa que quiero que hagas, dijo Richard, en tono serio. Lo que sea, señor. En el Mundo Resorts Manila. Se reanudó la evacuación que se detuvo tras la aparición de la Hidra. Los que querían abandonar el lugar aumentaron porque sentían que su seguridad no estaba garantizada si se quedaban en los complejos turísticos. Esto creó un problema ya que el acuerdo solo permitía a Blackwatch conseguir 500 civiles. Oye, Mark. Tienes que venir aquí rápido, tenemos una situación, los civiles se están inundando y quieren abandonar este lugar, dijo Graves. Mark simplemente levantó un dedo hacia Graves, haciéndolo callar mientras hablaba con Richard. Copia ese Eagle actual, me aseguraré de que venga con nosotros. Aquí afuera. Al finalizar la transmisión, Mark se volvió hacia Graves y le preguntó.
¿Qué pasa de nuevo? Dije, hay muchos civiles que quieren venir con nosotros. Superarán el número acordado de 500, explicó Graves. Pero los guardias los están bloqueando. Quizás puedas negociar con el jefe. En el momento perfecto, nuestro oficial al mando me ordenó hablar con el jefe, informó Mark. ¿En serio? ¿Qué planea hacer con el jefe? Preguntó Graves. Una sonrisa se dibujó en los labios de Mark. Verás. Mark y Graves caminaron hacia donde estaba el jefe. Estaba dirigiendo a su milicia para el control de multitudes, ordenándoles estrictamente que los civiles que no formarán parte de los 500 no abandonaran el complejo. No pasó mucho tiempo para que el jefe notara que los dos se acercaban a él. Con una ceja levantada, hizo una pausa en su conversación con sus hombres y se volvió hacia Mark y Graves. ¿Qué deseas? Preguntó el jefe lacónicamente. Necesitamos discutir la situación de los civiles, comenzó Mark. El acuerdo que teníamos era por 500, pero como puedes ver, muchos más quieren irse. Su seguridad es una prioridad, y cada vez es más evidente que mantenerlos aquí no es lo mejor para ellos. El jefe se burló, el acuerdo era claro. ¿Por qué debería permitir que se vayan más? Porque es su decisión, habló Graves, afirmando lo obvio. Lo siento, pero el trato es un trato. Solo obtienes 500. Si quieres más, tienes que pagar más, se rió el jefe. Este hombre, incluso en esta situación, todavía parecía ver todo como una transacción. Bueno, esto ya no es una sorpresa y por eso Mark estaba preparado. ¿Qué tal si llegamos a un acuerdo? Comenzó Marcos. ¿Por qué no vienes con todos nosotros? Es el lugar más seguro de este país. Fuiste testigo de lo que podemos hacer, ¿verdad? Sí, todo fue impresionante. Incluso tienes una cañonera que ni siquiera la Fuerza Aérea de Filipinas tiene. Sin embargo, no creo que pueda aceptar ese tipo de trato. No quiero ser el subordinado de alguien porque no estoy acostumbrado a que me den órdenes, replicó el jefe, con su arrogancia evidente en su voz. Pero sin nosotros, tu reino aquí habría sido destruido por esos monstruos que hemos exterminado antes. No tienes la mano de obra ni la potencia de fuego para matar ni siquiera la variante más baja de zombies mutados. Lo mejor para ti es que vengas con nosotros. Seguro que no podríamos derrotarlo, pero sigo siendo el jefe, replicó el jefe con una sonrisa, tratando de mantener su autoridad. He dirigido este lugar desde el brote y no voy a renunciar a ello. Mark respiró hondo, manteniendo la calma. Mira, no soy yo quien te lo pide, soy yo quien te exige. ¿Qué quieres decir con eso? El jefe entrecerró los ojos. Mark, levantando la mano, hizo una señal a los soldados cercanos para que apuntaran con sus armas a la milicia y al jefe. Se produjo un enfrentamiento. ¿Qué significa esto? El jefe gritó y tan pronto como estuvo a punto de sacar su pistola, Mark se le adelantó. Su Beretta M9 apuntó a su cabeza, si apretara el gatillo, la cabeza del jefe quedaría salpicada en un instante. Baja tu arma, jefe. Y dile a tus hombres que hagan lo mismo, dijo Mark con calma, pero sus ojos estaban fijos en el hombre que tenía delante, inflexible. Esto no tiene por qué convertirse en un baño de sangre. El jefe, a pesar de su arrogancia, no era tonto. Pudo ver que Mark y su equipo tenían la ventaja. Su milicia estaba superada en armamento y clase, y su complejo podría ser tomado en un instante si hacía un movimiento en falso. Aún así, su orgullo estaba herido y se notaba en su rostro. ¿Me estás amenazando en mi propio territorio? Tengo mis órdenes y voy a hacer todo lo necesario para cumplirlas. Todo lo que necesitas hacer es cumplir y seguirnos de regreso a nuestro campamento, incluidos todos los ciudadanos aquí. Oye, ¿te refieres incluso a la persona que me traicionó? Graves exclamó mientras lanzaba una mirada a María. Sí, a todos. ¿Estas son órdenes de Eagle? Esas son órdenes de nuestro oficial al mando. No lo cuestiones, dijo Mark con severidad antes de centrar su atención en el jefe. Entonces, ¿qué sería? ¿Vas a venir con nosotros vivo o contigo en la bolsa para cadáveres? Capítulo 96. Mark contra el jefe 3 minutos antes del enfrentamiento. Mark recibió una orden específica de Richard. El jefe, quiero que lo lleven a Blackwatch, dijo Richard. ¿Por qué razón, actual? Mark preguntó con curiosidad, preguntándose por qué dejaría que un psicópata entrara en su campamento. No estamos avanzando en nuestra investigación sobre la píldora, comenzó explicando Richard. Lo que sabemos es que la píldora fortalece a un individuo como Andrea. ¿Pero qué pasaría si un humano la consumiera? ¿Qué les pasaría?
¿Recibirían las mismas habilidades metahumanas que Andrea? No podemos utilizar individuos inocentes en este experimento, así que debemos conseguir a alguien que sea irredimible en caso de que las cosas salgan mal. La implicación se hizo evidente y un escalofrío recorrió la espalda de Mark. Experimentación humana. ¿Estás pensando en utilizarlo como sujeto de prueba? No fue una pregunta. Exactamente. Si algo sale mal, el mundo no derramará lágrimas por el jefe. La voz de Richard tenía ahora un matiz. Haz lo que sea necesario. Y no dejes que piense ni por un segundo que es nuestro invitado. Entendido, actual. Me encargaré de ello, respondió Mark, finalizando la transmisión con un profundo suspiro. Avance rápido al enfrentamiento, la tensión en el aire era palpable cuando Mark y el jefe se miraron a los ojos. Bajo la mirada severa del soldado, el jefe intentó calibrar la sinceridad de la amenaza. La intención de Mark era clara, pero la mente del jefe se aceleró, tratando de reconstruir su verdadero motivo. ¿Por qué lo querrían? ¿Fue por misericordia o tenían motivos ocultos? La idea de que Blackwatch extendiera una mano de ayuda genuina le parecía ridícula al jefe. Siempre había prosperado en un mundo donde la confianza era escasa y la traición acechaba en cada esquina. Y, sin embargo, cuando se encontró con la mirada inflexible de Mark, una pizca de duda se apoderó de él. Debo decir que eres una organización misteriosa, dijo el jefe. Pero no bajaré aquí. No creo que estés siendo lo suficientemente sincero con tus palabras. Si eres verdaderamente genuino, habría sido una elección, no una exigencia. Así que, sí, creo que sí. Elegiré la bolsa para cadáveres. Preferiría quedarme aquí y convertirme en rey y no estar subordinado a tu oficial al mando. Al escuchar esa declaración, Mark miró a la milicia del jefe y parecían aprensivos y nerviosos. Sabían por sí mismos que no pueden derrotar a la milicia Blackwatch. Incluso si están entrenados como tropas activas, la brecha en tecnología y entrenamiento es evidente. Blackwatch contaba con armas y equipos de última generación. Mark dejó escapar un breve suspiro. Tu jefe ha declarado su postura. Luchará contra nosotros. Pero eso no significa que no tendrás otra opción. Puedes unirte a él o a nosotros. Pero déjame ser claro, si intentas oponerte a nosotros, lo haremos. No dudes en exterminar las amenazas. ¿Realmente vas a morir por este hombre? Piénsalo. Las burlas de Mark trabajaron en los temores subyacentes de la milicia del jefe. Muchos de ellos comenzaron a moverse incómodos, intercambiando miradas inseguras entre sí. Uno de los milicianos dio un paso adelante y dejó caer su arma. Esto no es para lo que me inscribí, así que dejo a vos. Yo también, dijo otro, dejando caer su arma también. Más miembros comenzaron a murmurar entre ellos y algunos más arrojaron sus armas al suelo. El jefe parecía cada vez más aislado a medida que su milicia comenzaba a fragmentarse. El jefe, visiblemente frustrado, gritó. Cualquiera que se aleje ahora es considerado un traidor. Esa es una regla absoluta en mi bando. Hay una regla absoluta en mi bando. Muerte a todos los traidores. El jefe, con los ojos centrados en el arma que Mark le apuntaba, decidió arriesgarse. Con un repentino aumento de velocidad, se lanzó hacia adelante, apuntando al arma. Usando su fuerza y agilidad, le quitó el arma de la mano a Mark, redirigiendo su trayectoria y provocando un fallo de disparo. La bala rebotó en las paredes cercanas, creando un eco ensordecedor en el silencio del enfrentamiento. Mark, tomado por sorpresa, solo tuvo unos segundos para reaccionar. Lanzó un fuerte gancho de derecha, apuntando a la sien del jefe. El jefe se echó hacia atrás, evitando por poco el golpe, y respondió con una rápida patada en el abdomen de Mark. Mark gruñó cuando se quedó sin aliento, pero se recuperó rápidamente. Los soldados de Blackwatch apuntaron con sus armas al jefe, pero Mark levantó una mano. No dispares, yo tengo esto. Mark corrió hacia adelante, cerrando la brecha entre él y el jefe. Intentó una patada baja y amplia, con el objetivo de derribar al jefe. Pero el jefe fue más rápido, saltó sobre la pierna extendida de Mark y se abalanzó para agarrarlo. Los dos hombres se tomaron del brazo, cada uno tratando de dominar al otro. Sus rostros estaban a centímetros de distancia, el sudor goteaba y las venas hinchadas por el puro esfuerzo. Con un gruñido, el jefe logró empujar a Mark hacia atrás y siguió con un rápido golpe en la cara de Mark. La cabeza de Mark giró hacia un lado, pero no vaciló. Él respondió agarrando la muñeca del jefe, usando su impulso para lanzarlo sobre su hombro. El jefe se estrelló contra el suelo, pero rodó rápidamente y se agachó. Mark no le dio un momento para recuperarse.
Cargó de nuevo, lanzando un sólido puñetazo a las costillas del jefe. El jefe gimió al sentir el impacto, pero tomó represalias dándole un codazo a Mark en el pecho. La fuerza del golpe dejó sin aliento a Mark, que se tambaleó hacia atrás, jadeando en busca de aire. Al ver una oportunidad, el jefe se abalanzó y intentó estrangularlo. Pero Mark lo vio venir. Agarró los brazos del jefe, tratando de evitar el estrangulamiento, pero el jefe fue implacable, empujándolo hacia atrás. Los dos hombres cayeron, rodando por el suelo, cada uno tratando de tomar ventaja. El polvo se levantó a su alrededor mientras luchaban, el mundo a su alrededor se volvió borroso en el caos. El jefe logró inmovilizar a Mark por un breve segundo, con el objetivo de asestar un golpe decisivo, pero Mark giró sus caderas, arrojando al jefe fuera de él. Ambos se pusieron de pie, el cansancio comenzaba a mostrarse. El rostro de Mark estaba cubierto de sudor y suciedad, y un pequeño corte encima de su ceja sangraba. Al jefe no le estaba yendo mucho mejor, con moretones formándose y su respiración entrecortada. Con un último estallido de energía, Mark decidió ponerle fin. Fintó un gancho de izquierda, llamando la atención del jefe, luego conectó un sólido golpe de derecha a la mandíbula del jefe. El impacto hizo que el jefe se tambaleara y, antes de que pudiera recuperar el equilibrio, Mark se acercó y lo agarró con una firme llave de cabeza. El jefe luchó, pero la lucha se le había agotado. El agarre de Mark se hizo más fuerte y, lentamente, la resistencia del jefe se debilitó hasta que quedó inerte en sus manos. Se terminó. Mark soltó al jefe, quien cayó al suelo, derrotado. Los soldados de Blackwatch que los rodeaban bajaron sus armas, algunos de ellos visiblemente aliviados. El resto de la milicia, al ver derrotado a su líder, arrojaron las armas en señal de rendición. Recuperando el aliento, Mark miró al jefe. Deberías haber venido en silencio, dijo, indicando a los soldados de Blackwatch que aseguraran el área. Capítulo 97 Experimentación Parte 1 El duro brillo picó los ojos del jefe mientras lentamente recuperaba la conciencia. Una neblina borrosa envolvió su visión, dificultando discernir su entorno. Gradualmente, a medida que la niebla en su mente comenzó a disiparse, la nitidez de la habitación que lo rodeaba se enfocó. Unas paredes blancas y estériles, que brillaban bajo las luces del techo, lo rodeaban. Se encontró acostado boca arriba sobre una gélida mesa de metal, el frío se filtraba a través de su ropa y le picaba la piel. El pánico se apoderó de él al darse cuenta de que sus brazos y piernas estaban inmovilizados. Unas esposas de metal de alta resistencia, del tipo que uno esperaría ver en una prisión de alta seguridad, lo sujetaron firmemente a la mesa. Con todas sus fuerzas, intentó liberar sus extremidades, pero las esposas se mantuvieron firmes, sin permitirle ni un milímetro de movimiento. Sus ojos recorrieron la habitación, observando a personas con batas blancas impecables. Se movían con precisión, atendiendo a varios equipos que emitían pitidos y zumbidos. Lo rodeaban tubos, monitores y maquinaria intrincada, lo que aumentaba su creciente sensación de inquietud. El jefe intentó hablar, gritar, exigir respuestas, pero su voz salió como un graznido ronco, apenas audible incluso para sus propios oídos. «Hey». Logró reunir, la tensión evidente en su voz. «¿Qué es este lugar? ¿Por qué estoy aquí?» Sus súplicas fueron ignoradas. Los individuos con batas de laboratorio continuaron con sus tareas, aparentemente imperturbables por su presencia o sus preguntas. Era como si fuera un espécimen insignificante, simplemente un objeto de curiosidad y nada más. En la esquina de la habitación, el jefe notó una gran ventana de vidrio. Detrás de él, siluetas de personas observaban atentamente, sus rasgos oscurecidos por el reflejo de las brillantes luces de la habitación. ¿Lo estaban observando? ¿Estudiándolo? La comprensión de que posiblemente estaba oscurecido por el reflejo de las brillantes luces de la habitación. ¿Lo estaban observando? ¿Estudiándolo? La comprensión de que posiblemente era objeto de algún experimento retorcido provocó que una nueva ola de temor lo recorriera. De repente, la puerta se abrió y entró un hombre de unos 20 años que vestía un uniforme militar gris. Se preguntó quién era esa persona. «Buenas tardes, espero que duermas bien», saludó el hombre. «¿Quién eres? ¿Qué es este lugar?», exigió el jefe mientras intentaba liberarse de sus ataduras. El hombre miró al refrenado jefe con un toque de lástima pero sobre todo de indiferencia. Se tomó un momento para inspeccionar la habitación, su mirada se detuvo en las personas con batas blancas y el equipo que rodeaba la mesa. Luego, miró fijamente al jefe, su expresión era ilegible. «Puedes llamarme Richard», respondió el hombre con calma y voz firme.
En cuanto a dónde estás. Este es el campamento militar de Blackwatch. Estás en uno de nuestros laboratorios especializados. Los ojos del jefe se abrieron al darse cuenta, los recuerdos volvieron a inundarlo. El enfrentamiento, la pelea con Mark, el agarre abrumador del soldado de Blackwatch, todo condujo a esto. Tragó con fuerza, tratando de mantener sus emociones bajo control. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué todas las restricciones y esta configuración de laboratorio? La voz del jefe tembló, una mezcla de miedo e ira evidente en su tono. Richard respiró hondo antes de responder. Te trajimos aquí con un propósito específico. Nos ayudarás a comprender algo que nos desconcierta. ¿De qué estás hablando? No me inscribí en esto. El jefe replicó, alzando la voz con frustración. Richard, manteniendo su comportamiento tranquilo, respondió. Se trata de la píldora. La que a menudo se encuentra dentro de los zombies mutados. Es algo comestible, pero nos preguntamos cuál sería el efecto. Teniendo en cuenta que has hecho muchas cosas atroces durante tu reinado. En World Resorts Manila, lo hemos considerado irredimible y, por lo tanto, en lugar de ejecutarlo, haremos uso de usted para este experimento. El rostro del jefe palideció mientras procesaba las palabras de Richard. Entonces, ¿me estás diciendo que me vas a obligar a alimentarme con una pastilla de un zombie mutado y ver qué pasa? «Wow, ¿no eres inteligente?», respondió Richard burlonamente. Sí, ese es el plan. Hemos estado tratando de entender esta píldora durante mucho tiempo. Sus propiedades, efectos, todo. Y dado tu historial, eres el candidato perfecto para esta prueba. ¿De verdad crees que vamos a tomarlo en serio y dejarlo ir, jefe? No bajo mi supervisión. La gente como usted en este apocalipsis no debería existir. Doctores, pueden proceder a darle la píldora a el jefe. El equipo de médicos se acercó al jefe inmovilizado con la pastilla en la mano. Uno de ellos sostenía un vaso de agua, mientras que otro sostenía la pastilla entre unas pinzas. El jefe luchó, sus ojos recorriendo la habitación, buscando un escape, aunque sabía que era inútil. No puedes hacerme esto. No te atrevas a acercarte a mí. Te mataré. Te mataré, Argy. Los médicos abrieron con fuerza la boca del jefe y rápidamente le colocaron la pastilla en la lengua. Uno de ellos le cerró la nariz, obligándole a tragar para poder respirar. Después de unos segundos de resistencia, el jefe se tragó la pastilla. Miró a Richard y a los médicos con pura ira, su pecho palpitaba pesadamente. Richard observó atentamente y notó los cambios inmediatos en la conducta del jefe. Ahora observamos. Cada reacción, cada cambio. Para nosotros, todos son datos. Pasaron unos minutos, pero al jefe le parecieron horas. Comenzó a sentir calor, su ritmo cardíaco aumentó y su visión se distorsionó. Se le formó sudor en la frente y su respiración se aceleró. Los médicos que lo rodeaban comenzaron a tomar notas, controlar sus signos vitales y discutir sus observaciones. El jefe intentó concentrarse, entender lo que le pasaba, pero la sensación era abrumadora. ¿Qué me has hecho? Logró graznar, su voz débil y temblorosa. Richard se inclinó y observó de cerca al jefe. Simplemente relájate y deja que el proceso siga su curso. Richard se detuvo cuando notó que la piel del jefe se volvía rosada, los músculos se hinchaban y las venas sobresalían anormalmente. Comenzaron a aparecer manchas oscuras en su piel, que se extendieron rápidamente. La transformación fue grotesca. Sus ojos, una vez humanos, ahora parecían los de un animal salvaje, amarillos con rendijas en lugar de pupilas. Sus dientes comenzaron a alargarse, volviéndose afilados y dentados. La habitación se llenó con el sonido de huesos rompiéndose y remodelándose. Mierda, Richard se maldijo a sí mismo. Capítulo 98 Experimentación Parte 2 Los médicos intercambiaron miradas alarmadas y cuchichearon entre ellos. Esta no es la reacción que esperábamos, dijo uno de ellos, con los ojos muy abiertos por el miedo. Otro médico, tratando de mantener cierta apariencia de profesionalismo, comenzó a anotar los cambios observados. Decoloración rápida de la piel, hipertrofia muscular, transformación dental, esto no tiene precedentes. El jefe, o la criatura en la que se estaba convirtiendo, dejó escapar un gruñido gutural que resonó en la habitación esterilizada. Las ataduras que alguna vez lo sujetaron ahora parecían débiles frente a su creciente fuerza. Comenzó a tirar de ellos con renovado vigor, el metal gimiendo bajo la tensión. Uno de los médicos corrió hacia un gabinete y sacó una jeringa llena de un agente tranquilizante. Necesitamos sedarlo antes de que se libere. Richard, tratando de mantener el control de la situación, asintió. Hazlo rápido.
Pero cuando el médico se acercó al jefe con la jeringa, la criatura se abalanzó y rompió una de las ataduras. El médico retrocedió aterrorizado y dejó caer la jeringa. La habitación se sumió en el caos. Los médicos se apresuraron a alejarse del transformado jefe, que ahora estaba libre de la mesa, con la mirada fija en Richard. «Cóntenlo», gritó Richard, retirándose hacia la puerta. Pero el jefe se movió con una velocidad sorprendente para su tamaño, bloqueando el escape de Richard. Richard miró al jefe, apenas lo reconocía. «Te dije que te voy a matar». El jefe dejó escapar un rugido, su voz distorsionada y mucho más profunda que antes. Su apariencia era horrible. La piel rosada ahora se había vuelto de un profundo tono púrpura, sus músculos se abultaban de manera antinatural, sus dientes parecían los de un depredador y sus manos se habían convertido en cuchillas, palpitando como si estuvieran vivas. Con un movimiento rápido de su dedo, Richard materializó una pistola Magnum Desert Eagle en su mano, apuntando a la monstruosa cabeza del jefe. Sin dudarlo, apretó el gatillo y disparó a quemarropa. El sonido ensordecedor del disparo resonó por toda la habitación, seguido de un breve silencio. El jefe se tambaleó hacia atrás, el impacto de la bala obligó a su enorme cuerpo a tropezar. Un enorme agujero era visible en su frente, del cual rezumaba un líquido oscuro y viscoso. Por un momento, la habitación contuvo la respiración, esperando a ver si la criatura colapsaba. Pero para horror de todos, el jefe dejó escapar otro rugido furioso y se abalanzó sobre Richard nuevamente. El disparo, aunque potente, no fue suficiente para derribarlo. Richard, manteniendo la compostura, rápidamente disparó 2 tiros más, apuntando a los ojos de la criatura. Eso no detuvo al jefe y Richard giró, convocando una escopeta de bombeo en su otra mano. Con movimientos rápidos y practicados, apuntó la escopeta y descargó una ráfaga de tiros, apuntando al pecho y abdomen del jefe. El sonido de los proyectiles al ser expulsados y las explosiones posteriores resonaron ensordecedoramente, llenando la habitación con una tormenta de ruido y humo. El jefe, a pesar de estar acribillado a balazos, continuó su implacable persecución, cada paso hacía temblar el suelo. Richard, al darse cuenta de que la escopeta no era suficiente, la descartó y convocó un rifle de asalto M4A1. Richard desató una lluvia de balas, el rápido disparo creó una cacofonía de sonido mientras los proyectiles vacíos tintineaban contra el suelo. Brillantes destellos de boca iluminaron la habitación, revelando la sombría determinación en el rostro de Richard y la monstruosa ira en el del jefe. El jefe, sin embargo, no se dejó disuadir tan fácilmente. Con cada bala que atravesaba su carne mutada, parecía enojarse más y moverse más rápido. Lo bueno es que el laboratorio era espacioso, lo suficiente para que él pudiera navegar. La adrenalina en su sistema le permitió a Richard mantener la distancia, esquivando y esquivando los diversos equipos y mostradores. El jefe, en su forma monstruosa, estaba teniendo más dificultades para navegar por el laboratorio, a menudo chocando contra mesas y maquinaria en sus intentos de llegar a Richard. Richard aprovechó la falta de agilidad de la criatura y utilizó el diseño del laboratorio a su favor. Se escondió detrás de los mostradores y se cubrió detrás de máquinas grandes, saliendo para disparar rondas y luego reubicándose rápidamente a una nueva posición. El suelo estaba lleno de casquillos gastados y equipos rotos. Unas cuantas veces, Richard evitó por poco las cuchillas cortantes de las manos mutadas del jefe, y cada disparo dejaba profundos cortes en las paredes o cortaba limpiamente la maquinaria. Cuando el cargador del M4A1 se agotó, Richard rápidamente convocó otro, lo colocó en su lugar y continuó con su bombardeo. Sabía que necesitaba encontrar una manera de terminar con esto rápidamente. Cuanto más se prolongaba la pelea, más oportunidades tenía el jefe de asestar un golpe letal. Se abrió la puerta y 10 soldados fuertemente armados entraron al laboratorio. Los médicos que estaban dentro corrieron hacia ellos en busca de refugio. «¡Abran fuego!», gritó Richard, indicando a los soldados que se unieran a la lucha. Sin dudarlo, los soldados apuntaron y dispararon contra el jefe. La potencia de fuego combinada de sus armas, junto con el implacable asalto de Richard, crearon un bombardeo abrumador. Las balas llovieron sobre el jefe desde todas direcciones, desgarrando su carne mutada y haciéndolo rugir de dolor. Pero incluso con la potencia de fuego combinada, el jefe se negó a caer fácilmente. Él tomó represalias arremetiendo contra los soldados más cercanos, cortando y desgarrando con sus manos afiladas. 2 soldados fueron rápidamente derribados antes de que los demás pudieran reaccionar, y sus cuerpos fueron arrojados a un lado como muñecos de trapo. Richard, al ver la amenaza inmediata, gritó:
Centrad el fuego en sus piernas. Bájenlo. Los soldados ajustaron su puntería, apuntando a las piernas del jefe. Los continuos disparos debilitaron la postura de la monstruosa criatura, haciéndolo tropezar. Aprovechando esta oportunidad, Richard corrió hacia adelante y convocó un gran cuchillo de combate. Con un movimiento rápido, lo hundió profundamente en el pecho del jefe. El jefe dejó escapar un último rugido agonizante antes de desplomarse en el suelo, inmóvil. La habitación volvió a estar en silencio, salvo por la respiración agitada de los que sobrevivieron. Richard, cubierto de sudor y suciedad, miró a su alrededor, evaluando los daños y las víctimas. ¿Están todos bien?, preguntó, enfundando sus armas. Algunos médicos y soldados asintieron, mientras otros atendían a los heridos. Richard se acercó a uno de los médicos. Ahí tenemos nuestra respuesta. Un ser humano común y corriente que ingiera la píldora provocaría una transformación horrible. Reflexionó para sí mismo. Entonces, comer la píldora definitivamente le daría a una persona fuerza y agilidad sobrenaturales, pero perdería la cabeza. Se preguntó cómo estaba afectando a los humanos comunes en comparación con Andrea. Lo que quería saber era si de alguna manera podía convertir de manera segura a uno de sus soldados en un supersoldado usando esas píldoras, para que pudieran tener una oportunidad de luchar contra gente como Andrea. Pero dado el resultado de que serán monstruos que actúan según sus propios instintos sin una mente clara, parecía imposible. Cuando la adrenalina desapareció, Richard se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Sus habilidades de lucha han mejorado incluso si sus habilidades son de nivel 2. No solo eso, parecía que no actuó cobardemente como reaccionaría una persona normal. Es el sistema otra vez. Señor, están girando, uno de los soldados informó, rompiendo el hilo de pensamiento de Richard. Miró hacia donde señalaba el soldado y, para su horror, los dos soldados que habían sido derribados por las manos afiladas del jefe estaban comenzando a convulsionar. Su piel comenzó a decolorarse y sus músculos comenzaron a abultarse de una manera que recuerda inquietantemente a la transformación del jefe. No, ellos tampoco, susurró Richard con incredulidad. Uno de los médicos, pálido, dio un paso adelante. Parece que la forma mutada del jefe podría tener un aspecto contagioso. El corazón de Richard se hundió. 2 de sus soldados murieron. Bueno, no esperemos a que se transformen completamente en un monstruo. Acabemos con ellos inmediatamente. Sí, señor, los soldados dispararon una bala a las cabezas de los soldados convulsionados, asegurando un rápido final a su sufrimiento. Los fuertes disparos resonaron en la habitación silenciosa. Capítulo 99. Mala suerte. 3 de julio de 2023. Cuando Richard salió del laboratorio, el dolor intenso y pulsante en su cuerpo se volvió imposible de ignorar. Las consecuencias de la caótica pelea con el monstruoso jefe lo dejaron sintiéndose maltratado y magullado, sus músculos gritaban de agonía con cada movimiento. Los pasillos que alguna vez fueron prístinos y ordenados ahora parecían desdibujarse y balancearse a su alrededor, su respiración era entrecortada y podía sentir el sudor y la suciedad pegándose a su piel, un crudo recordatorio de la violencia que acababa de ocurrir. Los sonidos del laboratorio, los disparos, los rugidos, los equipos destrozados, todavía resonaban en sus oídos, negándose a desaparecer en el fondo. Mark se acercó rápidamente a su lado, con el rostro marcado por la preocupación. «Ricardo», exclamó en tono urgente. «Vine tan pronto como escuché la noticia. ¿Estás bien?» «Sí, estoy bien. La adrenalina apenas está desapareciendo, definitivamente me vendría bien una clínica». Richard dejó escapar una risa, aunque era forzada y llena de dolor. Se enderezó, intentando ocultar el alcance de su incomodidad a Mark, quien lo estaba analizando con ojos escrutadores. «Parece que has pasado por una zona de guerra», comentó Mark. «Ese símil tendría sentido para usted si viera el laboratorio», dijo Richard mientras se giraba y extendía los brazos hacia el laboratorio. Mark lo miró y era literalmente una zona de guerra dentro del laboratorio. «¿Pero vas a estar bien?», preguntó Mark, genuinamente preocupado por la seguridad de su oficial al mando. «He tenido días mejores», respondió Richard con ironía, tratando de restarle importancia a la situación. Se secó la frente, haciendo una mueca al sentir el escozor de pequeños cortes y abrasiones. Mark, no del todo convencido pero decidido a no insistir, asintió. «Necesitamos llevarte a la bahía médica, pronto». Extendió la mano y ofreció su hombro como apoyo, pero Richard lo rechazó. «¿Puedo caminar?», insistió, su tono más firme de lo que pretendía.
Sabía que Mark solo estaba tratando de ayudar, pero necesitaba permanecer de pie y mantener cierta apariencia de control. A medida que avanzaban por el pasillo, los sonidos del laboratorio se hicieron más débiles, pero los acontecimientos que habían ocurrido persistían pesadamente en la mente de Richard. Repitió los momentos una y otra vez, analizando qué había salido mal y qué podría haber hecho de manera diferente. Señor, acerca de la píldora. ¿Es eso lo que lo causó? Mark finalmente habló, rompiendo el silencio que había caído entre ellos. Ricardo asintió. La píldora que Andrea está tomando de hecho tiene un efecto transformador, en los de su especie, los hará más fuertes, pero para los humanos. Bueno, digamos que las cosas se pondrían realmente mal. De todos modos, ya que es solo el primer intento, tal vez haciendo de nuevo podemos lograr resultados diferentes. Podemos utilizar a los hombres del jefe que fueron culpables de crímenes atroces en el Resorts World Manila. Podemos hacer eso, señor, pero por favor, no permanezca más dentro del laboratorio, y debe estar fuertemente armado para que si las cosas salen mal como antes, podamos evitarlo. Sí, es lo mejor. Cuando llegaron a la bahía médica, un equipo de médicos se apresuró a ayudar a Richard, y su comportamiento profesional se hizo sentir mientras evaluaban sus heridas. Richard se dejó llevar a una cama. Necesitamos limpiarlo y comprobar si hay lesiones internas, instruyó uno de los médicos. Mientras atendían a Richard por sus heridas, Mark estaba en su tableta y buscaba un ajuste perfecto para un sujeto de prueba. ¿Qué tal este? Cometió violación, violencia y muchos otros delitos. Su historial es extenso, dijo Mark, levantando la vista de su tableta para dirigirse a Richard. Richard, todavía haciendo una mueca de dolor mientras los médicos trabajaban en él, logró mirar el perfil que Mark sostenía. Lo examinó brevemente antes de asentir con aprobación. Parece un buen candidato. Oh, antes de que lo olvide, quiero compartir algunas de mis observaciones. Está bien, señor, dígalo. Verás, Devos antes se transformó en un monstruo, ¿verdad? Sin embargo, no tenía barras de salud y no recibí monedas de oro ni puntos de experiencia al matarlo. Es un descubrimiento interesante, respondió Mark, mostrando su intriga. Yo también lo creo. Menos mal que no habría humanos en este planeta que abrieran el cadáver de un zombi mutado, tomaran la píldora y se la comieran, se rió Richard. Abrió su sistema y la interfaz de usuario apareció en su campo de visión. Navegó por la rueda de la fortuna. Tienes 2 giros. Desde que rescataron a Graves del resort y, por lo tanto, completaron la misión, Richard no hizo girar la rueda de la fortuna, estaba preocupado por la limpieza y las investigaciones posteriores a la batalla, por lo que no tuvo la oportunidad de usar su recompensa. Hay 2 giros porque, en primer lugar, la rueda de la fortuna se reinicia cada mes y, en segundo lugar, la obtuvo al completar la misión. Con un movimiento de muñeca, Richard inició el giro y observó cómo la rueda giraba rápidamente antes de detenerse lentamente. Has ganado 10 millones de monedas de oro. No está mal, murmuró Richard para sí mismo. Era la recompensa más baja posible en la rueda, pero el oro era oro y podía comprar mucho con él. Sin embargo, tuvo un momento de ligera frustración, ya que no pudo evitar pensar que había usado toda su suerte en el giro anterior. Sacudiendo la cabeza con una sonrisa resignada, se preparó para el segundo giro, esperando algo más ventajoso esta vez. Con otro movimiento de muñeca, la rueda volvió a ponerse en movimiento. Los iconos se difuminaron mientras la rueda giraba rápidamente antes de disminuir gradualmente la velocidad hasta detenerse. Has ganado 10 millones de monedas de oro. Richard se quedó mirando la pantalla por un momento, su sorpresa inicial se desvaneció en una sonrisa irónica. Bueno, supongo que es solo uno de esos días, dijo, ligeramente divertido por su racha consecutiva de obtener la misma recompensa, y nuevamente, son las más bajas. Mark, notando el cambio de expresión de Richard, se inclinó. ¿Hay algún problema, señor? Ricardo negó con la cabeza. No. Centrémonos en nuestro experimento. Capítulo 100. Nueva misión del maestro. 5 de julio de 2023. Seúl, Corea del Sur. La alguna vez bulliciosa capital de Corea del Sur ahora era apenas reconocible, después de haber sucumbido a las devastadoras consecuencias de un prolongado brote zombie que duró 2 semanas y un mes. Las calles, antes llenas de vida y actividad, yacían inquietantemente silenciosas, interrumpidas solo por los ocasionales gemidos y movimientos de los zombies errantes. Los altos rascacielos que alguna vez se alzaron orgullosos e imponentes ahora estaban maltrechos y llenos de cicatrices, sus ventanas destrozadas y sus estructuras comprometidas.
Las carreteras estaban llenas de vehículos abandonados, algunos chocaron entre sí en un caos caótico y otros quedaron desiertos mientras sus dueños huían en un intento desesperado por ponerse a salvo. Cada rincón de la ciudad mostraba las cicatrices del brote, con signos de lucha y desesperación evidentes en los daños a los edificios y las pertenencias personales desechadas y esparcidas por las calles. El aire estaba denso por el hedor a descomposición, y las calles que alguna vez estuvieron limpias y bien mantenidas ahora estaban sucias y cubiertas de escombros. La infraestructura de la ciudad se había derrumbado, con líneas eléctricas caídas y cortes de suministro de agua. Sin embargo, a pesar de todo ese paisaje, había un hombre caminando casualmente por la calle. A los zombies no les importaba su presencia, como si fuera invisible para ellos. Entonces, incluso la hidra fue derrotada, ¿eh? Lin Feng murmuró en voz baja. Su mente ha estado preocupada por los problemas que surgen en Filipinas. Una fuerza paramilitar inusual con equipo militar estadounidense que extermina a todos los zombies mutados convocados que despliega allí. Este es un asunto serio para él. Aparte del hecho de que Andrea pudo liberarse de su control, el ejército privado de Blackwatch se está convirtiendo en un dolor de cabeza para él. El ejército moderno no es una gran amenaza para él, pero hay algo en Blackwatch que él siente, que son una amenaza para su existencia. Hay que eliminarlos a toda costa. Violet, Seo Junio, llamó Lin Feng y las dos hermosas chicas dieron un paso adelante detrás de él. Violet, la lolita gótica, habló alegremente. Parecías preocupado, hermano mayor. Pero no te preocupes, yo me encargaré de ello, sea lo que sea. Por otro lado, la chica llamada Seo Junio permaneció en silencio. Al igual que su harén, Seo Junio es una hermosa mujer con cabello verde cortado a lobo, lo que le da una apariencia única y llamativa. Su vestimenta era informal pero específica. Llevaba una chaqueta vaquera negra descolorida, adornada con varios parches y alfileres, cada uno de los cuales contaba su propia historia silenciosa. Debajo de eso, llevaba una sencilla camiseta blanca, ligeramente grande, que colgaba holgada de su cuerpo, combinada con unos vaqueros negros ajustados y rotos en las rodillas. Sus zapatos eran zapatillas de deporte gastadas que reflejaban los innumerables kilómetros que había recorrido en esta ciudad devastada. Alrededor de su cuello colgaba una fina cadena plateada, minimalista pero elegante, que contrastaba con la robustez general de su atuendo. Sus ojos, agudos y observadores, escanearon los alrededores con cautela mientras estaba junto a Lin Feng, lista para entrar en acción en cualquier momento. A pesar de su apariencia casual, hay un aire de confianza en ella, una fuerza silenciosa que la hace destacar incluso en medio del caos. Sus ojos, de un penetrante tono avellana, exploran los alrededores con atención, sin perderse nada. ¿Qué necesitas, maestro? Seo Junio habló lacónicamente. Tengo una misión para los dos. Oh tilde. Una misión. Los ojos de Violet se iluminaron de emoción. ¿Qué pasa, hermano mayor? Haré cualquier cosa por ti, y por cualquier cosa, me refiero a cualquier cosa. Su comportamiento juguetón se desvaneció cuando vio la expresión seria de Lin Feng como si estuviera enojado o algo así. ¿Vi hermano mayor? Violet tartamudeó, su habitual confianza flaqueando al captar la severidad en la mirada de Lin Feng. Estaba claro que esta misión era de suma importancia y sus travesuras juguetonas debían dejarse de lado. Es una misión de exterminio. Quiero que tú y Seo Junio vayan a Filipinas y eliminen a Blackwatch hasta el último hombre. Aparte del grupo de supervivientes, ellos son los que representan una gran amenaza para nosotros. Si no lo logramos, eliminarlos, mi visión de un mundo nuevo no se hará realidad. ¿Filipinas? Pero eso es demasiado, hermano mayor, y no quiero separarme de ti, Violet expresó sus preocupaciones. Sé que está lejos, y no habría preguntado si no fuera necesario. Tú y Seo Junio sois los que creo que sois capaces de completar esta misión. No te preocupes, una vez que termines el trabajo, te lo haré. Te recompensaré. Lo que quieras. Y con lo que quiero decir, lo que se te ocurra. No rechazaré ninguna de tus solicitudes, le aseguró Lin Feng, tratando de motivarla para la tarea que tenía por delante. ¿Lo que yo quiera? Violet comenzó a imaginar escenarios con Lin Feng y a hacer cosas malas con él. El pensamiento por sí solo fue lo suficientemente poderoso como para motivarla y por eso su ánimo se levantó de inmediato. Miró a Lin Feng con determinación en sus ojos y asintió con firmeza. Está bien, hermano mayor. Si esa es la recompensa, entonces estoy con todo. Hagamos esto, Seo Junio. Seo Junio, que había estado en silencio durante todo el intercambio, finalmente habló con voz firme.
Maestro, no le fallaremos. Tiene mi palabra. Será mejor que lo seas, esta es tu oportunidad de demostrar tu valía. Eres el tercero más fuerte de mi harén. Por supuesto, esto no será solo eliminar a Blackwatch, quiero saber qué pasó con Andrea Mcdonnie. Así que cuando llegues Filipinas, encuéntrela primero y vea si es realmente independiente o no. Si es independiente, quiero que la elimine de inmediato. ¿Se entiende? Sí, maestro, reconoció Seo Junio de inmediato, su tono no mostraba signos de vacilación o duda. Violet, por otra parte, pareció quedar momentáneamente desconcertada por la mención de Andrea Mcdonnie. Su comportamiento juguetón se desvaneció por completo, reemplazado por una expresión de seriedad que rara vez se veía en su rostro. Andrea Mcdonnie, una perra ingrata que se rebeló contra ti, hermano mayor. La voz de Violet tenía un matiz de ira y resentimiento mientras hablaba de Andrea. No la perdonaré. ¿Pero cómo la encontramos? Preguntó Seo Junio. Sobre eso, puedes preguntarle a Sushue. Antes de que ella se escapara de mi control, pudo obtener su ubicación general. Una vez que llegues allí, necesitarás recopilar información y usar tus habilidades para localizarla. Ganó no será fácil, pero tengo confianza en ustedes dos. Seo Junio asintió, reconociendo el desafío y la confianza que Lin Fen tenía en ellos. La encontraremos, maestro, y descubriremos todo lo que necesitamos saber. En realidad, Lin Fen tenía una idea de cómo Andrea escapó de su control. La píldora sirvienta debe haber sido retirada de su cuerpo por un tercero. La píldora del sirviente es lo que hizo que su harén le fuera leal y subordinado a él. Su última ubicación conocida fue con los Blackwatch, deben haber deducido que la píldora la está afectando de alguna manera. Razón de más para exterminarlos rápidamente. Tienes un mes, anunció y agregó Lin Fen. No quiero ningún error. Richard permaneció a distancia, observando mientras los sujetos eran escoltados al interior de las instalaciones. Los 4 hombres, vestidos con camisas blancas estándar para pacientes, tenían la cabeza cubierta con bolsas blancas para mantener el anonimato y garantizar el cumplimiento. Eran criminales, cada uno había cometido crímenes graves y violentos, y habían sido elegidos para este experimento de alto riesgo debido a la gravedad de sus delitos. El aire estaba cargado de tensión cuando los sujetos fueron conducidos al interior del edificio, sus pasos resonaban en los alrededores vacíos. El equipo de seguridad, bien entrenado y equipado, los vigilaba de cerca, listo para actuar al menor signo de problema. Richard sabía que había mucho en juego y no podía permitirse ningún error. El experimento tenía como objetivo estudiar los efectos de una pastilla extraída de los cuerpos de los zombies mutados, que son Goliath, Hunter, Flyer e Hydra. Aunque ya habían realizado una prueba al líder de World Resorts Manila, Richard sabía que no era suficiente para concluir algo. Claro, cambió la fisiología general del sujeto, pero es solo un intento. Necesitaban más datos para analizar y confirmar sus hallazgos. Este experimento con múltiples sujetos, cada uno con diferente composición genética y condiciones de salud, proporcionaría una comprensión más completa de los efectos de la píldora. Dentro de las instalaciones, los sujetos fueron colocados en salas separadas y seguras equipadas con sistemas de monitoreo avanzados para rastrear sus signos vitales y reacciones físicas en tiempo real. El equipo de científicos y personal médico que convocó, que costó mucho, estaban estacionados en la sala de observación, con los ojos pegados a las pantallas mientras se preparaban para documentar cada detalle del experimento. Estamos listos, señor, dijo el científico principal llamado Aaron en el momento en que Richard llegó a la sala de observación. Según sus estadísticas antes de comprarlo, Aaron es un personal de alto valor que tiene una amplia experiencia en los campos de virología, farmacología y bioquímica. Richard asintió en reconocimiento, sus ojos escanearon la habitación para asegurarse de que todo estuviera en su lugar y se hubieran tomado todas las precauciones necesarias. Bien. Comencemos el procedimiento y controlemos sus signos vitales de cerca. Necesitamos documentar todo, instruyó. Entendido, señor, comenzando el experimento con el sujeto A. Los monitores mostraban la habitación del sujeto A. El sujeto A, al igual que su jefe, cometió cosas atroces durante su estancia en World Resorts Manila. Según los testigos y aquellos a quienes agredieron anteriormente, el sujeto A había cometido mucha violencia sexual y agresiones brutales, dejando a sus víctimas traumatizadas y marcadas de por vida. La gravedad de sus crímenes los convirtió en candidatos para esta experimentación de alto riesgo. Puede que sean irredimibles, pero al menos su vida puede contribuir a un bien mayor.
Un científico vestido con un traje de materiales peligrosos entró en la cámara donde estaba el sujeto A. Abordó el tema con cautela. Quitó la tapa de la cabeza del sujeto A, revelando a un hombre de unos 30 años con una expresión endurecida, sus ojos llenos de una mezcla de confusión y rabia. Luego, el científico colocó varios sensores en diferentes partes del cuerpo del sujeto A, asegurándose de que obtuvieran lecturas precisas de sus respuestas fisiológicas. 5 minutos después, el científico le entregó un vaso de plástico y una pastilla roja. Quiero que trague esta pastilla con el agua proporcionada. El sujeto miró la pastilla que tenía en la mano y entrecerró los ojos con sospecha. ¿Qué es esto? ¿Qué me va a pasar? Preguntó con voz áspera. Es una vacuna que hemos desarrollado para evitar que cualquier humano mordido por zombies se convierta en uno de ellos, mintió con naturalidad el científico mientras respiraba. Los ojos del sujeto se entrecerraron aún más. ¿Estás seguro de que esto es una vacuna? Creo que las vacunas se inyectan en los brazos o algo así. ¿Por qué es una pastilla? El científico mantuvo una actitud tranquila, entendiendo que era crucial convencer al sujeto de continuar con el experimento. Comenzó a explicar, utilizando un lenguaje técnico para infundir una sensación de seguridad y credibilidad. Si bien es cierto que muchas vacunas se administran mediante inyecciones, el campo de la medicina ha avanzado significativamente, lo que nos permite desarrollar vacunas orales que se pueden administrar en forma de píldora. Esta vacuna en particular utiliza un sistema de administración de nanopartículas de última generación, que mejora la absorción de los ingredientes activos directamente a través del tracto gastrointestinal, aclaró el científico. Continuó. Las nanopartículas están diseñadas para proteger los componentes de la vacuna del duro ambiente del estómago, asegurando que permanezcan intactos hasta que alcancen el sitio apropiado de absorción. Una vez absorbidas, las partículas están diseñadas para imitar la fisiopatología de una infección viral, provocando una respuesta inmune fuerte y específica sin causar la enfermedad en sí. Esto entrena a su sistema inmunológico para reconocer y combatir el virus real, en caso de que alguna vez entre en contacto con él. Todas esas palabras pasaron por el oído derecho del sujeto A y salieron por el izquierdo. Nunca entendió una sola palabra del científico, pero el tono confiado y la jerga científica parecieron tener un efecto tranquilizador en él. Decidió confiar en el científico, aunque de mala gana. Está bien, la tomaré, dijo finalmente el sujeto A, con voz firme mientras miraba la píldora una vez más antes de tragarla con un trago de agua. El científico asintió con aprobación, manteniendo su conducta profesional. Bien. Por favor, infórmenos de inmediato si comienza a sentir alguna molestia o nota algún cambio, le indicó mientras salía de la habitación segura, dejando al sujeto a solo con sus pensamientos. Cuando la puerta se cerró detrás del científico, Richard volvió a centrarse en los monitores de observación, donde el equipo registraba y analizaba diligentemente los datos que llegaban desde los sensores conectados al sujeto A. Los signos vitales están estables por ahora, informó Aaron, sus ojos escaneando las múltiples pantallas frente a él. Démosle unos minutos para ver cómo reacciona su cuerpo. A medida que pasaban los minutos, la tensión en la sala de observación crecía. Los científicos vigilaron de cerca los signos vitales del sujeto A, en busca de cualquier indicio de una reacción adversa. De repente, los signos vitales del sujeto A comenzaron a fluctuar. Su ritmo cardíaco aumentó rápidamente y su respiración se volvió dificultosa. Su presión arterial está aumentando, gritó uno de los científicos. Se detectó transformación física, dijo el otro científico en la sala. Richard observó cómo el cuerpo del sujeto A aumentaba de tamaño. Su cuerpo se convierte en un Hulk similar al tanque en el juego que jugó durante su infancia, Left 4 Dead. ¿Qué me está pasando? Gritó el sujeto A. Richard observó de cerca cómo el cuerpo del sujeto A continuaba transformándose, los músculos se hinchaban y la piel se estiraba. Fue una transformación grotesca, pero no podía apartar la mirada. Los datos recopilados eran demasiado valiosos. Señor, todo está fuera de serie, informó Aaron a Richard, con la voz tensa mientras monitoreaba los signos vitales que cambiaban rápidamente en la pantalla. La frecuencia cardíaca, la presión arterial y la frecuencia respiratoria están alcanzando niveles críticos. Sigue monitoreándolo. Documenta todo, instruyó Richard. La habitación que albergaba al sujeto apenas parecía contenerlo ahora mientras su cuerpo se expandía, sus músculos se volvían tan grandes y definidos que parecían estar a punto de estallar a través de su piel. La camisa blanca de paciente que llevaba se rasgó a medida que su cuerpo seguía creciendo.
El sujeto A también se volvió loco y golpeó un muro de hormigón armado de 1 metro de espesor con su fuerza recién adquirida. Las grietas se extendieron por la superficie mientras gritaba profunda y guturalmente. Fuerza sobrehumana, cheque. La transformación del sujeto pareció alcanzar su punto máximo, ya que sus gritos se volvieron más guturales y sus movimientos más erráticos. La habitación temblaba con cada golpe que lanzaba, y el equipo en la sala de observación solo podía observar con asombro y horror cómo el hombre ante ellos se convertía en algo completamente diferente. Señor, ¿seguimos mirando? Preguntó Aaron. Quiero ver si el sujeto sobrevivirá a la transformación por sí solo o si morirá, respondió Richard, con los ojos todavía fijos en los monitores que mostraban el caos que se desarrollaba en la sala de contención del sujeto A. Señor, la integridad estructural de la sala de contención está en riesgo, intervino otro científico, con la voz llena de preocupación. Si el sujeto A continúa exhibiendo este nivel de fuerza, podría lograr un gran avance. No te preocupes por eso, tengo a mi ejército afuera esperando para lidiar con él. Dale 1 o 2 minutos. Si colapsa, entonces no hay nada de qué preocuparse. Si no colapsa, inicia el protocolo. 2 minutos más tarde, el sujeto comenzó a estabilizarse, aunque su forma física permaneció drásticamente alterada. Sus signos vitales todavía estaban fuera de serie. Pero eso debe deberse a que el sujeto es ahora una entidad completamente diferente. El sujeto miró fijamente a la cámara, su mirada penetraba directamente en la lente como si pudiera sentir a los observadores al otro lado. Los científicos intercambiaron miradas inquietas, sin saber cómo proceder. Richard, en cambio, permaneció impasible. Mientes, esto no es una vacuna. El sujeto habló en voz baja y gutural, sus palabras distorsionadas pero comprensibles. El sujeto ha conservado la capacidad de articular palabras, lo que indica que las vías neuronales responsables del procesamiento del habla y del lenguaje todavía son funcionales. Además, la preservación de la memoria parece ser evidente, lo que sugiere que la transformación inducida por la píldora no ha borrado completamente el conocimiento cognitivo. Funciones, observó a Aaron. Como era de esperar, él tampoco tiene barras de salud, señaló Richard. Bueno, es mejor que acabemos con este vengativo. Inicié el protocolo. Aaron asintió y presionó un gran botón rojo, una sirena inmediatamente comenzó a sonar en toda la habitación del sujeto A, desorientándolo. Dentro de la sala de contención del sujeto A, el suelo repentinamente estalló en llamas, disparándose hacia arriba en un patrón bien coordinado diseñado para incapacitar y eliminar la amenaza. El intenso calor y el rugido del fuego llenaron la habitación, creando un infierno que sería casi imposible para cualquier humano común y corriente sobrevivir. El sujeto A, sin embargo, estaba lejos de ser ordinario. Su gigantesca forma reaccionó con un rugido de rabia y dolor. Las llamas lamieron su piel, pero en lugar de sucumbir al fuego, pareció luchar contra él, su cuerpo se agitaba violentamente mientras resistía el ataque. Aaron y el resto del equipo en la sala de observación observaron con incredulidad cómo las llamas, que estaban calibradas para ser lo suficientemente potentes como para neutralizar cualquier amenaza inmediata, parecían tener un efecto disminuido en el sujeto A. Su cuerpo está resistiendo a las llamas, exclamó una de las científicas, con los ojos muy abiertos mientras observaba la transmisión en vivo desde la sala de contención. No lo creo, negó Richard. Tal vez al principio, pero míralo ahora. La forma inicialmente resistente del sujeto comenzó a mostrar signos de debilitamiento a medida que las llamas continuaban envolviendo la habitación. Los rugidos de rabia y dolor que alguna vez fueron fuertes se convirtieron en gruñidos guturales y sus movimientos comenzaron a disminuir. Su corpulenta forma ahora estaba encorvada, luchando contra el fuego implacable. El equipo en la sala de observación monitoreó de cerca la situación, sus ojos nunca abandonaron las pantallas mientras documentaban cada momento de la terrible experiencia del sujeto A. Sus signos vitales están disminuyendo rápidamente, informó Aaron, con voz firme a pesar de la intensa situación que se desarrollaba ante ellos. Richard asintió, con la mirada fija en el monitor que mostraba la forma cada vez menor del sujeto A. Mantenga las llamas encendidas hasta que sus signos vitales se estabilicen. Necesitamos asegurarnos de que la amenaza esté completamente neutralizada. Las llamas continuaron rugiendo, llenando cada centímetro de la sala de contención. La forma del sujeto ahora era apenas visible a través de las espesas e intensas llamas. Sus movimientos habían cesado y el único sonido que se podía escuchar era el crepitar de las llamas. Los signos vitales están estancados, el sujeto A está bajo, confirmó Aaron.
El fuego se apagó, dejando solo los restos carbonizados del sujeto A en la sala de contención. La habitación en sí estaba ennegrecida. Bien, pasemos al sujeto B. Los científicos hicieron lo que les dijeron y cambiaron a la pantalla del monitor donde se encontraba el sujeto B. Esta vez, no será una pastilla extraída del Goliath, sino una pastilla extraída de los Fritters. Al igual que lo que le hicieron al sujeto A, al sujeto B se le indicó que tragara una pastilla. La transformación del sujeto B fue marcadamente diferente a la del sujeto A. A medida que las alas brotaron de su espalda, su cuerpo comenzó a reducirse de tamaño, volviéndose más estilizado y ágil. Sus rasgos faciales se contorsionaron, transformándose en una estructura más parecida a la de un pájaro, con un pico formándose donde antes estaban su nariz y su boca. Y después de recopilar datos, quemaron la habitación del sujeto B y pasaron a la siguiente. El sujeto C se tragó una pastilla cazadora y se transformó como el jefe del experimento anterior. Reunieron datos antes de quemarlo. Por último, la hidra, es igual que el sujeto C pero difiere en apariencia. El sujeto C tenía garras afiladas, mientras que el sujeto D tenía brazos afilados. Con este experimento, Richard ahora podía concluir con confianza que si los humanos comunes y corrientes se tragaran la píldora, se convertirían en monstruos. Conservarán una apariencia de sí mismos, pero al final se verán abrumados por los rasgos monstruosos adquiridos de los zombies mutados. Richard, el oficial al mando, ajustó su postura mientras miraba al cuerpo de voluntarios en la plataforma elevada. El podio se alzaba sólidamente ante él, símbolo de autoridad y experiencia. Era una mañana fresca y el aire estaba lleno de anticipación. El cuerpo de voluntarios, un grupo diverso de hombres y mujeres, se cuadró y sus rostros mostraban una mezcla de determinación y orgullo. Habían pasado 2 meses de entrenamiento y práctica agotadores, esforzándose hasta sus límites y más allá. Habían aprendido a trabajar en equipo, a confiar unos en otros y a operar con precisión y eficiencia. Hoy era la culminación de sus esfuerzos y estaban listos. Nuevos reclutas, comenzó Richard, con voz clara y autoritaria. Hoy marca un hito importante en su viaje con el campamento militar Blackwatch. Durante los últimos 2 meses, habéis demostrado una inmensa dedicación, resiliencia y tenacidad. Os habéis transformado de civiles a soldados, listos para levantarnos y defender nuestro campamento militar. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras asimilaran, y escudriñó los rostros frente a él. Han aprendido la importancia de la disciplina, de trabajar juntos como una unidad cohesiva y de defender los valores y estándares del campamento militar Blackwatch. Han demostrado ser capaces y confiables, y por eso, se han ganado mi respeto y el respeto de tus compañeros soldados. Richard se tomó un momento para dejar que su mirada se detuviera en el cuerpo de voluntarios, su expresión seria pero llena de orgullo. Mientras estamos aquí hoy, sepa que usted es una parte vital de nuestra estrategia de defensa. Usted desempeña un papel crucial para garantizar la seguridad de nuestro campamento, y tengo plena confianza en sus habilidades. Se enderezó, su comportamiento era firme. En el futuro, seguirán perfeccionando sus habilidades, esforzándose por alcanzar la excelencia en todo lo que hagan. Blackwatch Military Camp exige lo mejor y sé que todos y cada uno de ustedes están a la altura del desafío. Dicho esto, Richard asintió, en un sutil gesto de aprobación y aliento. Bienvenidos a la compañía militar privada Blackwatch, donde nuestra misión es exterminar a todos los zombies que destruyeron los cimientos mismos de nuestra sociedad y proteger a los supervivientes restantes. Su entrenamiento ha sido riguroso y exigente porque eso es lo que exige la situación. Estamos en medio de una crisis y no hay margen de error. El tono de Richard se volvió aún más práctico y directo mientras continuaba dirigiéndose al cuerpo de voluntarios. El mundo que conocíamos ha desaparecido. Los zombies son una amenaza real y presente. Se han apoderado de nuestros hogares y nuestras ciudades, y han causado una destrucción sin precedentes. Dio un paso atrás y concluyó su discurso. Puede que tu entrenamiento haya terminado, pero tu verdadera prueba comienza ahora. Mantente alerta, mantente fuerte y muestra al mundo que no estamos derrotados. Despedidos. Con un fuerte saludo, Richard finalizó la ceremonia y observó cómo los reclutas se dispersaban y formaban camarillas. Al igual que todos los soldados de Blackwatch, visten un uniforme de combate activo. El atuendo de combate de Blackwatch sufrió una importante transformación, desviándose del diseño anterior inspirado en el uniforme de la Infantería de Marina de los Estados Unidos. El nuevo conjunto adoptó una estética más moderna y nítida.
Los soldados vestían uniformes negros, adornados en cada brazo con un parche distintivo que representaba una calavera empalada por un cuchillo. Su equipo incluía chalecos antibalas de color marrón coyote que contrastaban con tiras molle negras, así como guantes de combate a juego que presentaban puntas de los dedos negros y nudillos reforzados para protección adicional. También llevaban rodilleras de color marrón coyote para mayor apoyo durante las operaciones de campo, y su atuendo se completaba con resistentes botas negras. La tela del uniforme es gruesa para que no sea simplemente perforada por los dientes de un zombi, lo que garantiza una capa adicional de protección para los soldados. Está diseñado para ser duradero y flexible, lo que permite un fácil movimiento en diversas situaciones de combate. El chaleco antibalas está especialmente construido para distribuir el peso uniformemente por el torso del soldado, minimizando la tensión y la fatiga. Las tiras molle negras proporcionan una plataforma versátil para colocar equipos y equipos adicionales, lo que permite a cada soldado personalizar su equipamiento según la misión en cuestión. Los guantes de combate y las rodilleras están fabricados con espuma de alta densidad y reforzados con plástico duro, lo que ofrece comodidad y protección. Los guantes están diseñados para proporcionar un agarre firme, fundamental a la hora de manipular armas, mientras que las rodilleras amortiguan el impacto al arrodillarse o zambullirse, reduciendo el riesgo de lesiones. Las botas negras están construidas con suelas antideslizantes, lo que proporciona una base estable en diversos terrenos. También están reforzados en áreas clave, lo que protege los pies de posibles peligros y garantiza longevidad y durabilidad. Richard caminó hacia una de las camarillas formadas y no pasó mucho tiempo antes de que esa camarilla notara su llegada. «Hermano». Lisa exclamó mientras corría hacia él y lo abrazaba. Richard saludó a Lisa con una cálida sonrisa y le devolvió el abrazo con firmeza. «Lisa, buen trabajo», respondió con tono genuino. Él dio un paso atrás y se tomó un momento para mirarla. «Lo has hecho bien en el entrenamiento. Puedo verlo». «Sí, no puedo esperar a nuestro primer despliegue», dijo Lisa con entusiasmo mientras miraba por detrás de su hombro a Denise, Angela y ella. Las fuerzas de voluntarios estaban dispuestas en un escuadrón formado por 4 personas. «Está bien, pero recuerda, no se trata de estar ansioso por entrar al campo. Se trata de estar preparado y hacer bien el trabajo», advirtió Richard. «No es una aventura fuera de esos muros. Y tu despliegue consistiría en que tú y tu equipo buscaran comida en las tiendas cercanas». «Lo conozco, hermano, y si aparecieran zombies durante nuestra misión, no tendríamos problemas para lidiar con ellos», respondió Lisa con confianza y con una cara engreída. El corazón de Richard dio un vuelco por un momento. Tenía la intención de que Lisa se uniera al cuerpo de voluntarios para que él pudiera aprender los conceptos básicos de defensa personal y ella pudiera protegerse cuando él no estaba con ella. Aunque originalmente, era para apelar a sus emociones en ese entonces, queriendo ser útil para él. Richard juró que la protegería, ya que es la única familia que le queda, y permitirle unirse al cuerpo de voluntarios puede ser todo lo contrario a mantenerla a salvo. Sin embargo, al ver su determinación y lo bien que se ha adaptado y entrenado, no pudo evitar sentir orgullo. Sin embargo, el hermano mayor protector que había en él no podía estar completamente tranquilo. «Lisa», comenzó, su tono cambió a uno más serio. «Sé que has entrenado duro y confío en tus habilidades. Pero prométeme que estarás a salvo ahí fuera. No corras riesgos innecesarios. Recuerda, tu seguridad es la prioridad». Lisa pareció sentir la preocupación en su voz y su comportamiento confiado se suavizó mientras asentía. «Lo prometo, hermano. Sé lo que está en juego y no bajaré la guardia. Tengo un buen equipo y nos apoyamos mutuamente». «Eso es lo que necesito oír», respondió Richard, suavizándose el tono. «Ahora voy a dejar que ustedes 4 celebren. Estaré en mi oficina si me necesitan. Oh, hermano, antes de que te vayas, hay algo que tengo que decirte». «¿Qué es?» Lisa le hizo una seña para que se inclinara para poder susurrarle al oído. Richard se inclinó ligeramente y su expresión se volvió curiosa mientras esperaba que Lisa hablara. «Gunyu, Gunyu, Gunyu Gunyu», susurró Lisa los ojos de Richard se abrieron como platos. «No estoy del todo segura, pero durante una de nuestras conversaciones recientes en su tiempo libre, Sara habló abiertamente sobre sus sentimientos», explicó Lisa, en tono serio. «Ella mencionó que había notado una distancia cada vez mayor entre ustedes dos, y parecía realmente entristecida por eso». Richard cayó en una profunda contemplación, su mano inconscientemente acarició su barbilla. Las palabras de Lisa resonaron en él, arrojando luz sobre una verdad que había estado evitando.
De hecho, la naturaleza exigente de sus roles dentro de Blackwatch había creado un abismo, una brecha silenciosa llena de palabras no dichas y oportunidades perdidas. Las últimas semanas habían sido muy ocupadas, dejando poco espacio para interacciones personales. Es solo que, la voz de Richard se apagó mientras luchaba con sus pensamientos, tratando de poner sus sentimientos en palabras. Es solo que... Lisa repitió, incitándolo a continuar. Pero Richard olvidó lo que quería decir. Richard sacudió levemente la cabeza y decidió cambiar su curso de acción. No importa. Hablaré directamente con Sarah y aclararé las cosas. Gracias por hacérmelo saber, Lisa. Claro, pero hermano, ¿y te gusta? ¿Es ella tu tipo? Preguntó Lisa, su expresión se volvió juguetona mientras se burlaba de él. Richard fue tomado por sorpresa y se sonrojó levemente. ¿Qué tiene eso que ver con algo? Tartamudeó, tratando de desviar la pregunta. Lisa simplemente se rió. Nada, nada. Ella le dio una palmada en el hombro. Solo me lo preguntaba. Pero a juzgar por ese sonrojo, creo que obtuve mi respuesta. Richard puso los ojos en blanco, aunque no pudo ocultar su sonrisa. Sigue adelante, dijo, tratando de sonar molesto pero solo logrando sonar afectuoso. Lisa sonrió, satisfecha con su reacción, y lo despidió. Buena suerte, hermano. Parecía ser una buena chica y por eso tienes mi aprobación. ¿Por qué me levantas el pulgar? Preguntó Richard, levantando una ceja ante el gesto entusiasta de Lisa. Solo estoy mostrando mi apoyo. Respondió Lisa, su sonrisa no se desvaneció en lo más mínimo. Necesitarás todo el estímulo que puedas recibir si planeas coquetear con ella. Richard no pudo evitar reírse de las payasadas de su hermana. No estoy seguro de que tu aprobación fuera necesaria, pero gracias, supongo, dijo, sacudiendo la cabeza divertido. Oh, créeme, era necesario, dijo Lisa con un guiño. Ahora continúa, no la hagas esperar. Richard asintió y su sonrisa se desvaneció cuando se giró para irse. Apreció el apoyo de Lisa, pero no pudo deshacerse de los nervios que de repente se apoderaron de él. Hablar directamente con Sarah era lo correcto, pero eso no lo hacía menos desalentador. En el centro de mando de Blackwatch. La ubicación del Blackwatch Command Center se trasladó a un nuevo edificio cerca de la avenida Ayala. Torre de Intercambio 1 Ayala Norte. Era su lugar previsto para reubicarse y donde encontraron a Andrea. El condominio oriental era demasiado residencial para funcionar como centro de mando, pero en Ayala Norte Exchange Tower 1, donde el edificio está construido para espacios de oficinas, se adaptaba mucho mejor a las necesidades operativas de Blackwatch. Richard se abrió paso a través del bullicioso centro de comando, sus ojos escaneando la habitación hasta que aterrizaron en Sarah, quien estaba intensamente concentrada en la pantalla de su computadora. Respirando profundamente para calmar sus nervios, se acercó a su estación de trabajo. Echó un vistazo a lo que ella estaba haciendo y, como siempre, se trataba de realizar un reconocimiento utilizando el Northrop Grumman MQ-8 Fire Scout. Sirvió como un sistema de detección de alerta temprana donde ella buscaría una horda de zombies y haría que las fuerzas terrestres los interceptaran y neutralizaran. Richard se aclaró la garganta, tratando de llamar su atención, pero sus ojos permanecieron fijos en la pantalla del monitor como si no lo escuchara. Respiró hondo otra vez, se estabilizó y habló un poco más alto. ¿Sarah? Esta vez levantó la vista, un poco sorprendida. Oh, Richard. No te escuché allí. ¿Qué pasa? Preguntó, minimizando rápidamente la ventana en la que estaba trabajando. Me preguntaba si tienes un momento. ¿Podemos hablar? Preguntó Ricardo. Sarah notó la seriedad en su tono y asintió, claro, ¿qué está pasando? Richard señaló hacia una zona más privada, lejos del ajetreo y el bullicio del centro de mando. Sarah lo siguió con curiosidad en sus ojos. Una vez que estuvieron fuera del alcance de los demás, Richard respiró hondo otra vez y comenzó. Quería disculparme si he estado distante últimamente. La carga de trabajo ha sido intensa y no me di cuenta de que estaba afectando nuestra relación. ¿Relación? Lo siento, estoy confundido Richard, pero ¿por qué te disculpas conmigo por eso? Al oír eso, Richard se sintió avergonzado. Simplemente se puso en una posición incómoda donde asumió que había algo especial entre ellos, sus palabras lo picaron como un enjambre de abejas. Por un momento, se quedó sin palabras, sus pensamientos se aceleraron mientras intentaba salvar la situación. Me refiero a nuestra amistad, corrigió rápidamente, su rostro se puso un poco más rojo. No me di cuenta de que me estaba volviendo distante y quería asegurarme de que todo estuviera bien entre nosotros.
La expresión de Sara se suavizó al darse cuenta de lo que intentaba decir. Richard, estamos bien. Entiendo que el trabajo ha sido exigente para todos nosotros. Pero te agradezco que te hayas tomado el tiempo para hablar conmigo sobre ello. Aunque en realidad, no tienes que disculparte ni mencionar esto. No lo veo como un problema después de todo. ¿En serio? Pero mi hermana pequeña dijo que te entristecía mucho que no hayamos interactuado tanto recientemente, dijo Richard, un poco confundido pero aliviado al escuchar las palabras de Sara. Espera, ¿tu hermana te lo dijo? Hubo un cambio repentino en su tono. Su rostro era tímido, un ligero rubor coloreaba sus mejillas mientras apartaba la mirada por un momento antes de volver a mirar a Richard. Quiero decir, sí, podría haber mencionado algo así, pero en realidad no fue gran cosa. Richard enarcó una ceja, sintiendo que podría haber más en la historia de lo que Sara dejaba entrever. ¿Estás segura? No quiero que te sientas descuidada ni nada por el estilo. Somos compañeros de equipo, después de todo, dijo con sinceridad, esperando tranquilizarla. Sara sonrió, apreciando su preocupación. Lo sé, y realmente aprecio que me vigiles. Sí, las cosas han estado ocupadas y no hemos hablado mucho, pero lo entiendo. Todos tenemos nuestros deberes y sé que solo estás haciendo tu trabajo. Hizo una pausa, sus ojos se encontraron con los de él y añadió. Pero ha sido agradable hablar más últimamente. He echado de menos nuestras charlas. Richard sintió que una calidez lo recorría ante sus palabras, aliviado de que pudieran aclarar las cosas y contento de saber que ella valoraba sus conversaciones tanto como él. Yo también, admitió, y lamento no haber hecho un mayor esfuerzo para mantenernos en contacto. Asegurémonos de ponernos al día más a menudo, incluso cuando las cosas estén locas. De acuerdo, dijo Sara, ampliando su sonrisa. ¿Sabes qué? ¿Qué tal si vamos a cenar juntos más tarde? Dijo Ricardo. Finalmente, pudo reunir el coraje para invitarla a salir. Los ojos de Sara se abrieron ligeramente por la sorpresa, pero luego sonrió cálidamente y asintió. Sí, me gustaría eso. Richard sintió que una oleada de alivio y felicidad lo invadía. Genial. Entonces es una cita, dijo con tono ligero. La sonrisa de Sara vaciló por un momento y pareció reflexionar sobre sus palabras. ¿Una cita? Repitió con tono interrogativo. Richard se dio cuenta de que podría haberse equivocado y rápidamente aclaró. Quiero decir, no es una cita a menos que tú quieras. Solo quise decir, cena. Como amigos. ¿O no? Estoy bien con lo que sea. Joder, mátame señor, mátame señor. Richard maldijo por dentro. Fue demasiado vergonzoso para él. Sara se rió suavemente ante el estado de nerviosismo de Richard, encontrando su nerviosismo entrañable. Ella pudo ver la intención genuina en sus ojos y decidió tranquilizarlo. Richard, relájate. La cena suena genial y podremos ver cómo van las cosas, sin presión, dijo Sara, con una sonrisa tranquilizadora. Richard dejó escapar un suspiro de alivio, agradecido por su comprensión. Suena perfecto, respondió, volviendo a sonreír. Hasta luego. Sara sintió. Capítulo 105 Fecha parte 1 Richard no pudo evitar mirar incesantemente su reloj de pulsera, los intervalos entre cada mirada se acortaban a medida que la anticipación burbujeaba dentro de él. Hoy era el día. Una cena informal con Sara, algo que en teoría parecía simple pero que ahora parecía monumental. Desde el momento en que ella aceptó, su mente había estado a toda marcha, repitiendo escenarios e interacciones potenciales, cada uno más elaborado que el anterior. ¿Debería actuar con calma y saludarla con una sonrisa suave y un gesto indiferente? ¿O tal vez debería optar por un enfoque más genuino y con el corazón en la manga? El dilema de cómo navegar esta interacción lo dejó dudando de cada movimiento hipotético. En los años anteriores al brote zombie, las interacciones románticas de Richard eran prácticamente inexistentes, lo que lo dejó mal preparado para este momento. Aunque una gran cantidad de anime y K-dramas le habían ofrecido un vistazo al mundo del amor y el noviazgo, no podía evitar la sensación de que emular esos gestos dramáticos resultaría poco sincero y forzado. A medida que las manecillas del reloj se acercaban cada vez más a la hora señalada, Richard se encontró atrapado en un torbellino de incertidumbre, esperando sinceramente encontrar el equilibrio adecuado entre su yo genuino y el encanto que esperaba exudar. Espera, ya que va a ser una cita, tiene que verse bien. Entonces Richard se acercó a su guardarropa y buscó ropa. Dentro del armario había decenas de prendas que iban desde polos, mangas largas y otros.
Había conseguido mucha ropa gracias al apocalipsis zombie donde todo lo que había en el supermercado o en los centros comerciales dentro del jardín oriental se volvió prácticamente gratis. La comprensión golpeó a Richard como un rayo. Si iba a ser una cita, aunque fuera casualmente, tenía que emanar una sensación de frialdad. Rápidamente, se dirigió a su guardarropa, examinando su contenido con ojo crítico. El armario estaba repleto de una gran variedad de prendas. Polos de varios tonos, camisas de manga larga bien planchadas y una gran cantidad de otras opciones. En el mundo caótico moldeado por el apocalipsis zombie, los centros comerciales y supermercados desiertos dentro del jardín oriental se habían convertido sin darse cuenta en tesoros escondidos. Los alguna vez bulliciosos centros comerciales ahora permanecían en silencio, con sus productos abandonados libres para ser tomados. Richard había aprovechado esta oportunidad, acumulando una impresionante colección de vestimenta, un rayo de esperanza en una realidad que de otro modo sería sombría. Sin embargo, mientras rebuscaba entre las prendas cuidadosamente dobladas, se encontró en un callejón sin salida. Cada pieza parecía contener una promesa de potencial, pero la pregunta persistía. ¿Cuál tocaría la fibra sensible perfecta, encapsulando la esencia de la frialdad que tanto anhelaba retratar? El peso de la decisión cayó sobre él, al comprender el poder sutil de una primera impresión. Después de unos momentos que parecieron una eternidad, los ojos de Richard se posaron en una sencilla camiseta polo negra combinada con unos vaqueros oscuros. La simplicidad del atuendo parecía susurrar promesas de una frescura sin esfuerzo, logrando el equilibrio que buscaba. Quería causar una buena impresión, sí, pero no a costa de parecer demasiado calculador. Con un gesto decidido, sacó las prendas de sus perchas y la suave tela se deslizó entre sus dedos como una confianza líquida. No pudo evitar sentir una sensación de alivio invadirlo cuando se tomó la decisión. Sencillo, pero innegablemente genial, o eso esperaba. Mientras se ponía el traje elegido, Richard se permitió un momento de contemplación frente al espejo. Se volvió de un lado a otro, tratando de vislumbrarse a sí mismo desde todos los ángulos. Esto servirá, murmuró, su voz era una mezcla de determinación y una silenciosa súplica de tranquilidad. El incesante tic-tac del reloj le recordó que el tiempo era esencial. Richard respiró hondo, cuadró los hombros, se miró por última vez en el espejo y, con una nueva sensación de determinación, salió, listo para afrontar lo que le deparara la noche. Su estilo era simple, pero esperaba que tuviera la frialdad que deseaba. Después de todo, no se trataba solo de la ropa, sino del hombre que la usaba, y esta noche, Richard estaba listo para mostrárselo a Sarah. Como la residencia de Sarah no estaba en el mismo edificio que la suya, tendría que ir a recogerla, que es lo que haría un caballero. Afortunadamente, había venido preparado. En la azotea, un VN-60N Whiteout estaba estacionado y listo para su uso. El VH-60N es un helicóptero presidencial utilizado principalmente por el presidente de los Estados Unidos de América. Sin embargo, no se parecía al Whiteout que usó el presidente de los Estados Unidos. La pintura no era blanca y verde sino toda negra. Había comprado el helicóptero con un propósito: servirle como transporte aéreo personal dentro y fuera del campamento militar oriental. Richard se acercó con confianza al VH-60N Whiteout. Al subir a bordo fue recibido por la tripulación. Buenas noches, señor, saludó el copiloto con un atisbo de diversión en sus ojos. Conocía los planes de Richard para esa noche y había estado más que dispuesto a ayudar. ¿Todo listo para el despegue?, preguntó Ricardo. Sí, señor. El Whiteout está listo para volar, respondió el copiloto, con la mano suspendida sobre los controles, listo para la señal de Richard. ¿A dónde, señor?, preguntó el piloto mientras miraba por encima del hombro a Richard. A la torre de cambio Ayala 1. Entendido, señor. El piloto comenzó el procedimiento previo al vuelo, asegurándose de que todo estuviera en orden antes del despegue. Los motores cobraron vida y el helicóptero comenzó a despegar del tejado, dirigiéndose a la torre 1 de Ayala Exchange, donde Sarah vivía y trabajaba. Richard se recostó en su asiento, tratando de calmar sus nervios y concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Sabía que tenía que causarle una buena impresión a Sarah y quería que todo saliera bien. ¿Pero por qué le cuesta calmarse? Desde que subió al helicóptero su corazón no podía dejar de latir. ¿Es solo él o le pasa a todo el mundo en este tipo de situaciones? La incertidumbre de la respuesta lo inquietó aún más. Respiró hondo, recordándose a sí mismo mantener la compostura.
Solo sé tú mismo, murmuró en voz baja, tratando de alejar las dudas persistentes y las dudas que amenazaban con abrumarlo. Sabía que tenía tendencia a pensar demasiado y no quería que eso arruinara su velada. Las luces de la ciudad brillaban abajo mientras el helicóptero se deslizaba por el cielo, proporcionando un telón de fondo sereno para la agitación interna de Richard. No pudo evitar maravillarse ante el marcado contraste entre la calma de la noche y el caos que se produjo durante el brote zombie. Era como si el mundo tuviera dos caras y esa noche fuera testigo de su lado más pacífico. Al poco tiempo, la voz del piloto llegó a través del intercomunicador. Nos estamos acercando a Ayala Exchange Tower 1, señor. Preparándonos para aterrizar. Richard se enderezó y su atención volvió a la tarea que tenía entre manos. Dio las gracias a la tripulación mientras el helicóptero aterrizaba suavemente en la azotea de la torre. La tripulación le deseó suerte y le dijeron que lo esperarían. Está bien, vamos a recogerla.